Bienvenidos a esta sesión. Les informamos que vamos a grabar la conferencia y también la vamos a transmitir en vivo por Facebook, por la página del seminario. Y bueno, no le quitamos mucho tiempo para ya estamos todos ansiosos por escuchar al doctor Carles. Nuevamente bienvenidos y le cedo la palabra a la doctora Frida Díaz Barriga para que nos haga la lectura de una pequeña semblanza del doctor Carles. Muchísimas gracias, doctor Carles, por aceptar compartir esta conferencia con todos los asistentes permanentes del seminario. Y como siempre, doctora Frida, adelante, le dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias a usted, un placer. Ay, muchísimas gracias, Ade. Buenos días a nuestra amable audiencia. Pues como ya saben, en este seminario, siempre de manteles largos, con personas muy valiosas en todos los sentidos, tanto académicos como personales. Y primero, pues agradecer al doctor Carles Monereo este tiempo tan valioso de su agenda que nos quiere compartir el día de hoy para escuchar un tema tan relevante como es el de la identidad dialógica. El doctor Carles, yo sé que no requiere presentación, pero algunas cosas que podríamos decir de su trayectoria. Él pues es catedrático de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde hace 35 años, creo que ya más Carles es profesor en esta universidad y es profesor en todos los niveles, asignaturas de grado, posgrado, doctorado. Ha sido coordinador del doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación, que es un doctorado muy importante en el que coinciden las universidades catalanas más relevantes y que ha permitido la formación de jóvenes muy comprometidos con la educación que han desarrollado precisamente líneas de investigación como la que nos va a compartir el doctor Carles. Él además coordina un grupo de investigación que es el Seminario Interuniversitario de Investigación en Estrategias de Aprendizaje y coordina también un grupo de investigación sobre lo que es el tema de identidad dialógica e incidentes críticos, que son algunas de las líneas por las que todos conocemos el trabajo del doctor y de su equipo de investigación. Su trabajo también ha sido muy relevante en el campo de las publicaciones académicas. Fue editor de una de las revistas más importantes en habla hispana, que es la de Infancia y Aprendizaje. Y bueno, pues hemos leído muchos trabajos de él a lo largo de varias décadas. Estrategias de enseñanza y aprendizaje, asesoramiento psicoeducativo, temas relacionados con Internet y competencias digitales, evaluación por competencias, evaluación auténtica. Y bueno, hoy nos convoca escucharlo hablar sobre identidad docente, identidad dialógica, incidentes críticos, que son temas en los que él ha estado concentrado en los últimos años. A mí siempre me gusta comentar que el doctor Carles fue en realidad el primer autor que abrió el tema de la diversidad y la inclusión educativa. Su trabajo fue pionero en ese campo, que también hoy en día es un campo que está marcando tendencias muy importantes en todos los ámbitos: formación docente, desarrollo curricular, propuestas educativas, enseñanza, etcétera. Creo que él ha publicado, bueno, más de 300 trabajos entre libros, artículos, tiene también un número de tesis doctorales dirigidas muy importantes. Y bueno, tal vez ustedes no lo sepan, pero pues todas las personas tenemos varias identidades y varias positions, y el doctor Carles no se escapa a esa situación. Fíjense que él también es un escritor, un literato prolífico. A mí me encantan las novelas, los relatos cortos que él ha escrito. Yo ahorita estoy leyendo, perdón, el último. Le digo que me ha quitado el sueño varias noches porque pues sus relatos están muy interesantes. Y bueno, pues se los recomiendo también. Muy Busquen al amable. doctor, indaguen esa otra beta, esa otra position en su vida. Y bueno, gracias, Carles. Sabemos que eres una persona que pues te has sentido contento en México. México te quiere, tú quieres a México. Yo creo que él ha recorrido todo nuestro país, desde Mérida hasta Chihuahua. Muchas ocasiones ha estado en Ciudad de México, ha estado acá en Puebla.
y bueno, como persona que sabe apreciar la gastronomía, los buenos vinos, porque ahí hay otra beta del doctor Carles, ¿verdad? Es todo un No, sommelier, no, Carles. no podemos explicarlo todo, ¿eh? Todo, Bueno, no, ya, todo lo ya las oculto, todo lo otras cosas oculto. ya no las voy a decir, Carlos. Pero bueno, pues miren, creo que él es una persona que sabe valorar todo lo que son las culturas, la diversidad, el encuentro con otras formas de ver, de pensar, de sentir la vida, y eso yo creo que es muy favorable, se refleja mucho en toda esa mirada tan abierta en su trabajo de investigación. Entonces, Carles, de veras por todo lo que has compartido con nosotros, por toda tu generosidad, muy bienvenido y aquí estamos para escucharte. Yo les sugiero, como somos muchos, que me da mucho gusto, que vayan escribiendo ideas, sugerencias, comentarios, preguntas conforme se vaya dando la conferencia del doctor en el chat que tenemos aquí en nuestro Zoom y los iremos retomando cuando entremos al periodo de preguntas. Gracias, Carles, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues después de tan excelente y yo diría que exagerada presentación, pero ya saben lo que pasa con los amigos y las amigas. Lo que es cierto es que considero México casi mi segunda patria y que bueno, tengo pues maravillosos amigos y amigas y sin embargo colegas, como decía alguien, ¿no? En este sentido, pues agradecer tanto a Ade Flores como a Frida Díaz su invitación y a todos ustedes pues que me acompañen en el día de hoy, ¿eh? Efectivamente, vamos a hablar de un tema que tiene cierta complejidad, pero en todo caso voy a hacer un intento de ilustrar lo que voy a decir con algunos ejemplos. Y había pensado en este menú, y en primer lugar hablarle de algunos temas un poquito más teóricos. ¿Eh? Y en este sentido, pues les hablaré de por qué consideramos que es importante entender que la identidad no es única, también lo decía la doctora Díaz, no es única, ¿no? Sino que somos muchos en nuestra mente y en nuestras acciones. Y eso tiene relevancia y tiene consecuencias en el momento de formar, de investigar, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de que existen muchos mm, yos en nosotros mismos y esos yos pues forman una especie también de sociedad, como la sociedad externa, dice el doctor Hubert Hermans, que es el creador de esa teoría, de la teoría del yo dialógico, que existe una sociedad interna, una sociedad mental, en la que nuestros yos discuten, se pelean, se quieren, hacen alianzas, conspiran, etcétera, etcétera, ¿no? Como en la vida pública, ¿no? Real. Hablaremos un poco de esa teoría. Luego les hablaré también de que esa idea de identidad, y más concretamente de la identidad docente, que es la que nos toca más de cerca, ¿no? Es una identidad que está compartida entre lo público y lo privado, por lo tanto es una identidad que se alimenta tanto de los diálogos públicos como de los diálogos internos y especialmente de los diálogos internos. Creo que les hemos dado muy poca importancia o sabemos poco de cuál es la influencia del autodiálogo, ¿no? De cuando hablamos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y yo voy a intentar subrayar ese hecho porque me parece que es muy relevante. Y luego otro aspecto que tocaré, bueno, ya lo he dicho un poco, es esa, bueno, ¿y cuántos docentes hay en nosotros mismos, no? Y por qué es importante tenerlo en cuenta, porque formar a un docente es complejo, porque en realidad hay que formar a varios docentes que hay en nosotros, no solo a uno. Y de eso hablaremos luego. En el cuarto punto es importante hablando de intervención y hablando en cómo podemos cambiar, cómo podemos formar a las personas, ¿no? Hace un momento también la doctora Díaz hablaba de que los conflictos a veces pues nos hacen avanzar. A veces no, ¿verdad? A veces nos bloquean, etcétera. Pero es verdad que es a través de algunos de estos conflictos, unos conflictos de calidad. Alguna autora hablaba de que hay buenos errores, errores realmente relevantes y valiosos porque nos permiten avanzar, porque nos abren puertas a nuevas percepciones, nuevas visiones, interpretaciones de las cosas. Y también en nuestra mente tenemos conflictos, lógicamente, y esos conflictos son los que podemos aprovechar para el cambio. Y bueno, el último punto que trataré es qué consecuencias tiene todo lo que he explicado desde el punto de vista más teórico en la investigación, en la formación en la comunidad. Verán que voy a utilizar además un ejemplo, una ilustración de una supuesta profesora que se llama Monse y a través de esa profesora veremos cómo funcionan todos estos aspectos que voy a comentar en un principio. Al final, creo que tenemos bastante tiempo para un diálogo, esta vez público y abierto, aunque también tendrán su diálogo privado, claro, que no sabremos pero que como les he dicho es fundamental.
Empecemos pues, y lo primero que les tengo que decir es algo que ya he comentado al principio, ¿no? Ah, fíjense que existen dos sociedades, les decíamos, existe una sociedad pública, que desde pequeñitos conocemos, ¿no? Pero existe una sociedad mental, una sociedad privada, en la que hay una dinámica también específica y de la que conocemos pocas cosas, ¿no? La teoría del yo dialógico lo que intenta explicar es esa dinámica mental. Y eso es algo que en psicología habíamos perdido un poco, porque siempre, muchas veces no solo decimos, bueno, pues reflexiona, o vamos a reflexionar, o vamos a analizar, o pensemos, o decidamos. Pero más allá de esas palabras que pueden ser un poco huecas, ¿qué significa exactamente reflexionar, decidir, pensar? La teoría del yo dialógico nos da, creo que nos da una respuesta, ¿eh? Y nos dice que en realidad pensar, etcétera, quiere decir dialogar en nuestro interior, en nuestra mente, con otras voces, con voces que algunas son nuestras y otras son, digamos, prestadas por otros, y que en esos diálogos es donde se produce realmente el aprendizaje, las decisiones, el pensamiento. Hasta cierto punto parece lógico, ¿no? Somos pequeñitos y lo que vemos en nuestra realidad son personas que interaccionan. ¿Cómo nos vamos a representar la realidad? Pues en nuestra mente con personas que también interaccionan, ¿eh? El segundo principio tiene que ver, como ven aquí, con la idea de que existe un diálogo, por lo tanto, tanto interpsicológico con otros, público, y un diálogo intrapsicológico con nosotros mismos, ¿eh? Y como les decía, eh, pensar, decidir, etcétera, es dialogar con nuestra mente, ¿eh? Entonces, cuando pensamos, nos hablamos. Y decidir con quién dialogamos en nuestra mente es algo trascendental. Si nosotros dialogamos en nuestra mente con personas o personajes o ideas simples, superficiales, machistas, sexistas, racistas, entonces vamos realmente a tomar decisiones, etcétera, en esa línea. Si nosotros cuando pensamos y dialogamos en nuestra mente lo hacemos de una forma más comprometida, más crítica, más tolerante, etcétera, etcétera, vamos a, digamos, a tomar decisiones en esa línea. Hermans habla de que la democracia empieza por nosotros mismos, cuando pensamos que si cuando nosotros hablamos con nosotros mismos somos, digamos, democráticos, cuando somos capaces de poner en juego también otras voces críticas, otras perspectivas, otras ideas, y somos capaces de tolerar esas ideas y de intentar, digamos, en esa negociación interna llegar a acuerdos, estaremos siendo democráticos. Y una sociedad democrática es aquella que tiene personas que piensan en su mente de forma democrática. En este sentido, también podemos pensar que hay personas que piensan en su mente de forma autoritaria, intolerante, restrictiva, y así nos va. ¿Eh? Así nos va en muchas ocasiones. Bueno, este self-talk, por lo tanto, es eso, y como ven en esta imagen, pues aquí tenemos a la persona y a la persona interna, ¿no? A la que habla con ella misma. Vamos a profundizar un poco más en este tema, ¿no? En el tema de estos autodiálogos. Bueno, ¿y estos autodiálogos cómo se producen? Pues a través de voces. Y esas voces representan distintas posiciones. Una posición sería la forma en que afrontamos los contextos en los que vivimos, ¿eh? Por lo tanto, digamos que para distintos contextos tenemos distintas posiciones o posiciones del yo. O en la teoría se habla de I position, ¿no? Posiciones del yo. Generalmente, pues nuestra vida transcurre en distintos escenarios, un escenario más personal, más íntimo, cuando estamos solos, digamos, un escenario de ocio en la que estamos con amigos, amigas, etcétera, un escenario familiar en la que pues existen, como saben, unas estructuras pues vinculadas a lo sanguíneo, ¿no? A hijos, padres, nietos, tíos, etcétera, y un escenario laboral, profesional. Estamos con colegas, que también están estructurados de distintas maneras, ¿no? Con distintas jerarquías. En cada uno de estos escenarios se producen distintos contextos y para estos contextos tenemos posiciones distintas en general. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra posición, por ejemplo, como madre o padre, muchas veces discrepa de nuestra posición como docente. Incluso puede llegar a ser, incluso como diríamos, opuesta. ¿M? Como padre o madre podemos ser a lo mejor muy intolerantes, muy rígidos, y en cambio como docentes, tutores, pues igual no lo somos tanto. Por lo tanto, fíjense que estamos formados por muchas posiciones y cada una tiene una voz por la que se expresa. Por lo tanto, cuando actuamos como padre o madre, nos expresamos con una determinada manera, voz, con unos sentimientos, unos conceptos, unas formas de interpretar las cosas, unas estrategias con las que actuamos, y sin embargo,
cuando lo hacemos desde el punto de vista como docentes, en nuestros centros educativos, por ejemplo, pues lógicamente esas voces son distintas y se expresan de forma distinta. ¿Mm? En este sentido, por lo tanto, fíjense que estamos formados, como les decía al principio, por muchos en nosotros mismos. ¿Eh? ¿Qué eso qué quiere decir? Que bueno, que en general dialogamos con dos tipos de posiciones. Unas posiciones que son más nuestras, más internas, como versiones de nosotros mismos, ¿no? Y existe una posición en nosotros mismos, pues que como docentes, que es una posición de evaluador o la posición de, digamos, de controlador de normas en clase, o tenemos una posición de expertos, no sé, en matemáticas o en lenguaje o en literatura o en etcétera, ¿no? Aquí fíjense, por ejemplo, que nuestro sujeto ejemplo tiene aquí una posición como fan, ¿no? Ella como fan. Y en esta posición, ella cuando es fan, se habla ella misma desde esa perspectiva, desde esa posición. Pero a veces también, digamos que invoca otras voces que no son ella. ¿Eh? Bueno, son como ella se representa esas voces. Y esas voces pueden ser, por ejemplo, pues como ella es fan del Chavo del Ocho y la Chilindrina, pues a veces evoca a las voces de la Chilindrina, ¿no? Y sus frases, etcétera, y a veces le hace reír eso, y recuerda que la Chilindrina, pues cuando se enfrenta a Doña Florinda, pues dice que dice, pues que le dice que es una vieja pegona, y etcétera, ¿no? O tiene, o tiene también, pues, a veces la incorpora o invoca la voz de la novela Como agua para chocolate, ¿no? De Laura Esquivel. Y recuerda eso y discute con los personajes de la novela. ¿Eh? Pero también a veces, pues, invoca la voz de Frida Kahlo, recuerda su cuadro de las dos Fridas, y a veces, pues, también invoca la voz o la supuesta voz de Frida. ¿Es que realmente estas personas le hablan? No. Ella, digamos, lo que hace es representarse qué le dirían, qué le diría Laura, qué le diría Chilindrina, qué le diría Frida, en determinados momentos, ¿no? Invocamos muchas voces con las que hablamos internamente. Por lo tanto, repito, hay voces internas que son nuestras versiones, yo como, ¿m? Yo como madre, yo como docente, yo como, no sé, hincha de un equipo de fútbol, yo como lo que fuera, como votante, etcétera. Pero luego invocamos voces externas, que son las voces de mis padres, por ejemplo, de un autor que me gusta, de un profesor que tuve, de la Chilindrina, etcétera, etcétera. Voces externas que pueden ser reales o pueden ser ficticias. La voz de la democracia, etcétera. Como he dicho, y es repetir un poco lo que acabo de comentar, eso quiere decir que los docentes tenemos distintas posiciones y como mínimo yo diría que están estas, ¿no? Somos planificadores de nuestros programas, de nuestros contenidos, de nuestras asignaturas y trabajamos en un equipo docente. Por lo tanto, somos miembros de un equipo docente. Ahí hay dos posiciones claras, ¿no? Pero además, también somos comunicadores de nuestra materia. Ahí hay otra posición distinta, ¿eh? Pero además, evaluamos a los alumnos de una u otra manera. De nuevo, una posición distinta. Además, muchos de nosotras somos tutores de algunos alumnos, de algunas clases, grupos clase, etcétera, etcétera. Ahí hay otra posición. E incluso en los últimos tiempos, en las escuelas, algunos profesores empiezan a actuar como investigadores, indagadores. En la universidad es más claramente un rol aceptado, ¿no? Fíjense en que rol y posición es exactamente lo mismo, ¿eh? El rol sería aquello que tienes que hacer por contrato, porque son tus funciones laborales. Podríamos decir que casi te pagan para ello, ¿no? Sin embargo, la posición sería la interpretación subjetiva del rol, idiosincrásica del rol. Tú tienes un rol de evaluador, tienes que evaluar a tus alumnos y calificarlos. Pero tú puedes interpretar esa posición de una manera u otra y puedes pensar, no les voy a poner un examen exactamente, sino que voy a ir recogiendo información y datos del día a día y a partir de eso les calificaré. En este sentido, tu rol es de evaluador, pero tu posición, tu position como evaluador es un evaluador que cree una evaluación formativa, ¿no? Una evaluación continua y no en exámenes o una evaluación finalista. ¿De acuerdo? Fíjense en aquí la complejidad ya. Cuando quieres formar a un docente, lo tienes que formar en todas estas posiciones. Si solo formas a un docente como evaluador, pues te faltan otras, como tutor, como comunicador, planificador. Aquí falta, por ejemplo, como gestor de conductas en el aula, de normas. ¿Eh? Falta esa. Digamos que cada uno de nosotros tendría como docente pues 7 u 8 posiciones. Y formar a alguien como buen docente quiere decir formar en todas esas posiciones. Fíjense que algunas de estas posiciones pueden ser además contradictorias. Yo como tutor puedo ser muy agradable, muy cercano al alumno, muy comprensivo, y sin embargo como evaluador puedo ser muy rígido, muy intolerante.
¿eh? Muy poco propicio a negociar nada, por ejemplo. ¿Mm? Por lo tanto, ahí ya se producen conflictos, como ven, ¿no? Mi yo tutor, mi posición de tutor, es contradictoria con mi posición de evaluador, y eso tengo que resolverlo de alguna manera. Para tratar de ilustrar esto, les propongo un ejemplo. ¿Eh? Tenemos a Monse. Monse es una profesora que tiene unos antecedentes que les voy a contar ahora. Los antecedentes son muy importantes para explicar quiénes somos. ¿Eh? Nosotros utilizamos una técnica muy sencillita que le llamamos mapping, en la que situamos un poco, ven en esas olas, situamos un poco los antecedentes de una persona. Arriba ponemos las cosas que le han pasado, los incidentes, decimos que le han pasado positivos, cosas que le han ocurrido y que le han hecho, digamos, le han desestabilizado, pero esa desestabilización ha conducido a ser un mejor docente. ¿Eh? Y debajo, sin embargo, tenemos estas otras situaciones que se han producido en una persona, pero que son incidentes negativos, cosas que han ocurrido que le han movido el piso, pero que le han hecho retroceder o le han hecho, digamos, claudicar, ¿eh? O le han bloqueado en algún sentido. ¿Mm? Vamos a ver un poco los antecedentes de Monse. En cada uno de estos recorridos, de estas olas, en cada punta se produce un incidente en su trayectoria. Vamos a ver cuáles son esos incidentes, ¿no? Monse es historiadora. Hizo la licenciatura en historia y es su tema. Y empezó trabajando en una escuela privada en primaria, en educación básica, por lo tanto con niños pequeños. ¿Mm? A ella le gustaba la educación, a pesar de ser historiadora, encontró trabajo en esto, ¿no? Tampoco es que fuera su vocación ser docente, pero bueno, esa fue la oportunidad que tuvo laboral y ahí se metió. Como le interesa hacerlo bien, pues emplea muchos recursos en sus clases, ¿no? Rompecabezas, sopa de letras, cuentos, etcétera. Es una buena profesora que intenta, pues, mejorar en el día a día, ¿no? Pero tiene un problema personal. Se separa de su pareja y eso hace que para olvidar eso y ese trance, pues cambia de ciudad. Y al cambiar de ciudad también cambia de trabajo. Entonces piensa que, bueno, que también podría enseñar historia en secundaria. Y para ello hace un máster de secundaria. Ahí tiene una profesora excelente, que es la profesora Garrido, que es una de sus voces importantes. Será una voz que la marcará. Y ahí también conoce a su actual pareja, a la pareja con la que vive actualmente en esa nueva ciudad. Y bueno, después de hacer ese máster para secundaria, pues va a empezar su primer día de clase en secundaria. Y vamos a ver un poco qué piensa ella, ¿no? Fíjense, eso es lo que piensa ella el día antes de empezar su primera clase en secundaria. Dice, mi primera clase en enseñanza media. Aquí ya no se trata de aprender jugando. Ella sabe que aquí hay que enseñar contenidos, que se espera otra cosa de ella, no lo que pasaba en educación primaria o básica. Además, estos alumnos después tendrán que pasar una prueba del gobierno para entrar en la universidad. Y esa prueba suele ser bastante memorística y bastante dura en cuanto a contenidos. Piensa, y luego dicen que hay que enseñar competencias. Se queja porque, claro, muchas veces el gobierno dice que se tienen que enseñar competencias, al menos en España, pero luego esa prueba de selectividad para entrar a la universidad es una prueba muy memorística, ¿no? Un poco contradictoria con lo que se espera. ¿Eh? Pero como nos repetía Garrido, su profesora, en el máster, no se trata de formar historiadores, Monse, sino ciudadanos que utilicen la historia para comprender mejor lo que ocurre a su alrededor. Que le resulte Sí, útil, Monse, que le encuentren sentido a eso que enseñas. bueno, Eso le decía vivir Garrido, eso le explicaba Garrido. todo lo que quieran del objeto. Adelante, adelante, doctor Carles. Ya silenciamos micrófonos. Creo que hay que prender el suyo porque se silenció a todos. Por favor. Vale, ahora sí, sí, Listo, listo. vale, estupendo. Le decía que Monse tuvo una profesora que le insistía mucho en que lo importante no era tanto enseñar historia, sino enseñar a los estudiantes de secundaria, de media, que utilizaran la historia para comprender su realidad y su mundo, ¿no? Como ven, ¿no? Monse se dice ella misma, que le resulte útil, que le encuentren sentido, ¿no? Dice Monse, se trata de eliminar esa preguntita que muchas veces se me hacen mis estudiantes. Profesora, ¿y esto de la historia para qué sirve? ¿Mm? Como ven, tiene una visión, Monse, de qué es la historia, etcétera, etcétera. Como ven en su diálogo interno, que nosotros tenemos acceso ahora, vemos lo que piensa en su mente,
pues aparecen otras voces, ¿no? Aparece la voz de Garrido, que es esa profesora que le gustó tanto, y es una voz que ella invoca. Aparece la voz del gobierno y de las pruebas que hace el gobierno para entrar en la universidad. Aparece su voz como profesora de primaria, de básica, que ya no es aprender jugando. Aparece su voz de historiadora, que considera que la historia no debe ser algo a memorizar, sino algo que sea útil, que sirve a la gente para interpretar su realidad. ¿Eh? Y en ese diálogo ella toma decisiones de cómo hacer sus clases. Pero vamos a ver también a dos alumnos de su clase. Ahí tenemos a José. José también vamos a explicar un poco sus antecedentes. José siempre ha ido al mismo centro educativo, que es donde Monse va a dar sus clases, la profesora. José no tiene mucho interés por las materias. La verdad es que más o menos aprueba y va probando bien porque es muy memorión y entonces lo memoriza todo así sin entender, generalmente el día antes de del examen. Lo que le interesa es la computación, le interesan los ordenadores, etcétera, etcétera, y a eso le funciona. Es un fan de las series de Estados Unidos, de Netflix y todo eso. ¿Eh? Y como les he dicho, pues sobre todo estudia el día antes del examen y le funciona bastante memorizando y tal, y no le preocupan pocas cosas, ¿no? Quiere estudiar computación, como les he dicho, y lo demás le interesa casi nada. Y también va a enfrentarse al primer día de clase, que vendrá esa nueva profesora, que es Monse. Antes del día de clase piensa esto. Estos son los pensamientos de José, ¿no? Dice, esta profesora, esta profesora creo que es nueva. Espero que no sea de esas que quiere que pensemos. ¿Qué hay que pensar? Si son cosas que pasaron hace siglos. ¿A quién le importa esto de la historia? Si es una cosa antigua, ¿no? A mí se me da bien estudiar fechas, personajes, sucesos, anotar, repetir 8 veces, volverlo a escribir y de vez en cuando repetirlo. El método José, dice el mismo, no falla. Igual podría ir a uno de esos concursos de la tele de memorias, ¿no? Es decir, la idea un poco de José es que no me vengan con cuentos, yo voy a ir a clase de historia, que me den apuntes, los voy a memorizar y lo que quiero es aprobar los exámenes porque para mí lo importante es la computación y eso. Esa es un poco la perspectiva de José que estará en esa clase. Ahí tiene la perspectiva, en cambio, de Elena, que es una alumna distinta y tiene otra visión, otros antecedentes que la han construido, que han construido también su identidad de estudiante. ¿Eh? Estamos hablando de la identidad docente, pero claro, los estudiantes tienen también su identidad como aprendices, como estudiantes, ¿no? En esa identidad de Elena, en sus antecedentes, está lo siguiente, ¿no? Elena vino, digamos, de otro país hace 3 años porque su padre es diplomático y cambia mucho de trabajo en distintos países, entonces eso le ha permitido pues conocer otras culturas, otras ideas, habla un par de idiomas, ¿no? Tiene un hermano mayor que es Enrique que influye mucho en ella, ¿no? Ese hermano mayor además es una persona que tiene ideas muy progresistas en política y que le influye mucho. En casa además se habla mucho de política. ¿Eh? Una profesora una vez la suspendió por respondona. Elena es una de estas que a veces es un poco, digamos, difícil para los profesores porque pregunta mucho, es crítica, se queja de cosas. Es una buena estudiante, pero a la vez, como les digo, es una estudiante un poco, eso, pues crítica y que le gusta interaccionar en clase y preguntar y entender las cosas. Pone todo en cuestión y le encanta debatir. Y también vamos a ver su primer día de clase, ¿no? ¿Qué piensa Elena antes? Dice, el año pasado lo que más me gustó, dice Elena, fueron esas películas de romanos, en historia. Aprendí que los más civilizados ¿eh? Eh, se relajan y son derrotados por los menos cultos, por los que son más fuertes pero no tan cultos, los más brutos, ¿no? Como les ocurrió a los griegos. Los romanos más brutos que los griegos, pues acabaron un poco o invadieron Grecia, ¿no? Enrique, su hermano, siempre dice que la historia la escriben los vencedores. Lo busqué en internet, y es una frase anónima, no encontré quién era, pero encontré otra frase de un tal Galeano. Bueno, el famoso Eduardo Galeano, ¿verdad? El famoso escritor uruguayo, que decía que si la historia la escriben los que ganan, debe existir otra historia, la historia de los que pierden. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Se pregunta Elena. Como ven, ella es una persona reflexiva, que le gusta entender las cosas, que le gusta ir más allá. Y va a ir también a la clase de Monse. Y ahí se encuentran todos. Se encuentran Monse, la profesora, se encuentra José, el estudiante que le interesa poco la historia, y se encuentra Elena, que le interesa la historia y que además es crítica. ¿Eh? Nosotros utilizamos este sistema para visualizar un poco lo que podría ser una clase. Vamos a ver cómo transcurre esa primera clase y vamos a utilizar una especie de gráfico de la trayectoria de la clase, ¿no? Le llamamos journey plot. Journey plot sería eso, ¿no? Digamos, un conjunto de situaciones que ocurren en clase y que tienen un impacto emocional
determinado. Abajo tienen el tiempo de la clase, pongamos que es una clase que dura 55 minutos, y luego el impacto emocional, que sería positivo, un poco positivo sería +1, muy positivo sería +2, y otro negativo, que sería -1, no tan negativo, y -2, muy negativo. ¿Eh? Entonces vamos a ver la clase de Monse, el primer día de clase, ¿no? Monse empieza con un poquito un sentimiento algo negativo, porque piensa, ostras, son muy mayores. Claro, ella está acostumbrada a dar clases a alumnos de básica, de primaria, y se encuentra que estos de secundaria ya son adolescentes, ¿no? Y dice, buf, son muy mayores, se dice para sí mismo. Y bueno, empieza a explicar el programa de historia que va a dar en esa asignatura. Elena oye que va a dar la Revolución Francesa. Y dice, ostras, vamos a dar la Revolución Francesa ahora, qué bien. Ella pensaba que esto era un tema para más adelante, pero ve que es un tema que se va a dar y tratar. Por lo poco que sabe, lo que han hablado en clase, ese es un momento histórico muy importante para Francia y para la humanidad. Entonces, bueno, está contenta, ¿no? Pero José no. José empieza a temer lo peor. Dice, uy, esta profesora nos va a hacer pensar, no va a haber exámenes, vamos a ver. Entonces pregunta, ¿no? Lo que le interesa a él. Bueno, ¿y cómo será el examen? ¿Cómo nos va a evaluar, profesora? Esto es lo que le interesa a él. Y lo hace de una manera un poco bruta. Pero profesora, háblenos del examen, venga. Como diciendo, venga, va, cuéntame lo que quiero. Ella piensa que les gustará que les diga, Monse piensa que les gustará que les diga que no habrá examen, sino que va a hacer grupos de trabajos, van a hacer un proyecto sobre historia, pero tratando de comparar algunos aspectos de la historia, por ejemplo, de la Revolución Francesa con el momento actual, y si los principios de igualdad, de fraternidad, etcétera, etcétera, del París de ese momento pueden transponerse al México de este momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y piensa que eso les gustará que no haya examen, pero claro, a José no le gusta. José protesta. Dice, hombre, pues no va a haber exámenes, pues entonces ¿qué haremos? Yo esto no lo veo, pero claro, él está acostumbrado a memorizar, a que se lo den hecho y a no preocuparse demasiado. Ante esto, Elena se mete con José. Pues yo lo prefiero, dice en clase. Yo prefiero que no haya examen y que trabajemos en proyectos. Me parece mucho más interesante. Pues ya ven que José y Elena empiezan ahí a estar en pugna, ¿no? Entonces Monse dice que no va a permitir esa actitud en José. Le dice que no está bien que se comporte de esa manera, que sea tan bruto. En todo caso, ella, para sus adentros, piensa que tiene un poco de razón José, porque toda la vida le han hecho hacer un tipo de exámenes memorísticos y ahora viene ella y le cambia las cosas y quizás es injusto para José, que se ha acostumbrado a un método. ¿M? Entonces tiene que ser más, digamos, tolerante y entender a José. ¿Eh? Entonces, bueno, piensa que va a ofrecer estas opciones. ¿M? Entonces les dice, bueno, pero no solo, vamos a ver, pero también se pueden hacer trabajos, no todo será proyectos. Los que quieran también pueden hacer un trabajo, incluso se puede hacer pues alguna pequeña prueba. Entonces José descansa, ¿no? Esto parece un impacto algo positivo porque dice, bueno, al menos habrá un trabajo y agradece un poco esa flexibilidad de Monse. Y nada, y finalmente pues Elena ya empieza a pensar en qué otra historia puede explicar, cómo sería esa otra historia de la Revolución Francesa, hasta qué punto en México existió una revolución parecida a la francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, de alguna manera, eh, esa ha sido la primera clase, es una clase que les marcará a todos. ¿Eh? José piensa, bueno, sí, no es lo que yo esperaba, pero parece que la profesora es flexible. Elena ahora tiene unas grandes expectativas, que bien, voy a trabajar de una manera distinta, ¿no? A lo habitual. Y Monse más o menos ha salido a flote en esa primera experiencia. ¿Qué pasó? Ay, quería preguntar a Eduardo. Eduardo, ¿cómo está? Bien, Voy a empezar a ¿cómo pero trabajamos, ya no? confirmado. Tenemos idea de Nos- cambiar el nombre hace tiempo, no sé si es cambiado la Sí, determinación. hay alguna persona se le está oyendo, por favor, si son tan Pero te amables, queda bien aquí, me estás enviando, consúltale a Andrea. Sí. se les está oyendo. Sí, Silenciamos otra vez a todos, doctor Carles, y activa su micrófono. Y a todos los asistentes les pedimos encarecidamente que por favor sus micrófonos los mantengan apagados para que no tengamos que silenciar a todos, incluyendo al doctor Carles. Muy Adelante, bien, doctor de Carles. acuerdo, muchas gracias. Sí, en todo caso, pues eso, ¿no? Les estaba diciendo, bueno, ¿y cómo analizamos estas situaciones, no? Y ahora vamos a hablar un poco de investigación. Nuestras investigaciones sobre identidad docente, lo que hacemos es utilizar este esquema que le llamamos repertorio personal de posiciones.
el RPP, el repertorio personal de posiciones. Ahí intentamos graficar cuáles son las posiciones de los distintos personajes, ¿no?, que nos aparecen. ¿Eh? Entonces, casi les voy a poner un ejemplo más claro. Bueno, en estas posiciones utilizamos unos códigos que entiendo que en este tiempo que tenemos son imposibles de explicar, pero para que vieran ustedes el ejemplo y quizás quien quiera profundizar lo podrá hacer. Pero en todo caso, en esas dinámicas mentales entendemos que hay posiciones que ayudan a otras, que crean coaliciones, otras que son muy centrales, muy importantes porque las dominan a las demás. Hay posiciones exageradas, muy saturadas, que las llamamos sobreposiciones. Hay posiciones más metacognitivas que miran a las demás como desde un helicóptero, ¿no? Desde una distancia más elevada y miran cómo funciona todo el resto y controlan eso. Hay posiciones que promueven otras posiciones. Hay conflictos, por ejemplo, entre dos posiciones que para salvarse o para superar el conflicto crean una tercera posición. Hay posiciones que son contrarias a otras, le llamamos contraposiciones. Hay posiciones que bloquean a otras, que son antipromotoras de otras. Hay posiciones falsas, hipócritas, donde una persona hace ver que es una cosa y es otra. Le llamamos posición máscara. Como ven, hay toda una terminología y unas maneras de analizar estas situaciones compleja, pero que utilizamos en investigación. ¿Eh? Y bueno, y quizás el ejemplo de Monse nos servirá un poco, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones de Monse? De esta profesora, de esta docente. Pues fíjense, está la posición uno que es experta en historia. Está la posición 2 que es profesora de primaria, que ahora tiene que dar clases en media, en secundaria. Y esta es la posición central para nosotros de Monse. Ella quiere formar ciudadanos, no historiadores, sino ciudadanos. Ciudadanos que sepan de historia y que utilicen la historia para entender su realidad. Esa, la posición 3 es muy importante porque es una posición central que domina todo el resto. ¿Y cuáles son las posiciones externas? Estas serían las posiciones internas de Monse. Monse como historiadora, Monse como profesora de primaria o ex profesora de primaria, Monse como formadora de ciudadanos. Pero hay otras posiciones externas, ¿no? Otros en ella, que ella invoca. Está José, que es el alumno que quiere memorizar y que es de computación y tal. Está Elena, que es la alumna crítica, que le gusta debatir. Y están las pruebas del gobierno. Estas distintas posiciones externas tienen, como ven, una influencia distinta. Por ejemplo, las pruebas del gobierno están muy en línea y hacen coalición con la idea de José de memorizar. Pero en cambio, José es incompatible con Elena y por lo tanto la relación entre José y Elena es una relación de bloqueo, ¿no? De antipromoción. En cambio, Elena promueve la posición de Monse en cuanto a formadora de ciudadanos. ¿Mm? Asimismo, José tiene problemas de contradicción con esa idea de formadora de ciudadanos. José preferiría que le explicaran historia tradicionalmente, como siempre, con datos, fechas y se acabó. Bueno, aquí un poco podemos graficar esas posiciones de cada uno y cómo interactúan entre ellas. Fíjense que esto es interesante para nosotros, porque nos permite decir, bueno, y si tuviéramos que intervenir aquí, ¿sobre qué intervendríamos, ¿no? Está claro que tendríamos que intervenir, por ejemplo, sobre la relación entre José y Elena, ¿no? Y tratar de ver hasta qué punto pueden negociar una posición que ahora es conflictiva, ¿no? Y son capaces de elaborar una nueva posición que no sea conflictiva, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, Monse sigue con sus clases, pero tiene un conflicto, tiene un incidente en sus clases. Ella está trabajando en proyectos con los alumnos y en grupos de trabajo y lo hace a partir de lo que aprendió en el máster, que es el aprendizaje cooperativo, pero no le acaba de funcionar. Empieza muy, muy entusiasmada, ilusionada. Dice, probaré lo que aprendí en el máster, aprendizaje cooperativo, que hagan sus proyectos en grupos compensados. Compensados quiere decir que en cada grupo pone alumnos de mejor y peor rendimiento, algunos más extrovertidos e introvertidos, ni, eh, chicos y chicas, el género, una cosa compensada. Hace grupos que cada uno de ellos, digamos que no es mejor que el otro, sino que son equivalentes a los otros. Y además que en los grupos se distribuyan los roles, ¿no? Pues uno que haga de secretario, el otro que haga pues de portavoz, etcétera, el otro que busque información. Dice, seguro que les gusta. Ella piensa que les gustará, pero es un poquito en eso naif, es un poquito novata. Porque a los alumnos esto de trabajar en grupos no les acaba de convencer. Y especialmente a alumnos como José, que no le gusta trabajar en grupo porque él trabaja a su manera, memorizando, le va bien, ¿para qué va a compartir con otros? Entonces empieza a tener problemas. Dice, estas primeras semanas han sido frustrantes, no saben trabajar en grupo, vamos lentos y no parecen que estén muy motivados para hacerlo. Y entonces tiene un incidente real, ¿no? Es decir, un momento que le sorprende, que la deja un poco
desconcertada, en la que una alumna, que es la delegada de curso, les dice, profesora, de este modo avanzamos muy poco en la materia. Encima, solo trabajan algunos y el resto o no saben o no quieren trabajar, hacer nada. Por lo tanto, en el grupo solo trabajan algunos, los otros digamos, se apoyan en esos y no hacen nada, ¿no? Y eso se lo dice la delegada de la clase, que los alumnos se han puesto de acuerdo para decírselo. Esto la deja muy desestabilizada a Monse, ¿no? Y entonces no sabe qué hacer. Solo se le ocurre decir, bueno, pensaré en lo que me habéis dicho y el próximo día os respondo. Y ahí se abre un capítulo en el que Monse va a tener que tomar decisiones sobre qué hace a partir de ahora. Y ahí de nuevo aparecen distintas voces. La voz de la directora, de Nuria. Nuria es la directora, lo que no quiere es problemas, ¿eh? A ella tampoco le importa mucho la metodología, pero le dice, bueno, he tenido algunas quejas de alumnos y padres y de algún compañero tuyo. Dicen que en tus clases hay mucho ruido, porque haces grupos, desordenas las mesas, que hay alumnos que enseñan a otros, que algunos no trabajan y tienen la misma nota que los otros, que no sigues el currículum oficial. Ya sabes que aquí dejamos hacer, pero siempre y cuando no haya conflictos. Por favor, arréglalo, le dice a Nuria. Claro, Nuria ahora tiene una presión entre los alumnos y la directora que dice que lo arregle, no sabe qué hacer. Entonces, lo primero, bueno, habla con su pareja. Recuerden que su pareja, Víctor, hizo el máster con ella. ¿Eh? Entonces le dice a su pareja, a Víctor, parece que todos prefieren los métodos tradicionales. ¿Sabes qué? Voy a dejar esto de la cooperación y vamos a sacar el libro de texto y se acabó la innovación. Se quiere rendir, ¿no? Porque dice, bueno, tengo todo en contra, voy a ir a lo tradicional, voy a dar apuntes en clase, que memoricen y se acabó. Pero Víctor le anima, le dice, a ver, no lo estás haciendo, no, lo estás haciendo bien, le dice. En el máster nos enseñaron que la cooperación era un método probado por la investigación, pero debes darte tiempo, ¿no? Debes darte tiempo y buscar aliados. Es decir, primero no lo hagas sola, busca aliados, otras personas que te puedan ayudar, otros profesores que estén en esa línea. Y luego date tiempo porque acabas de empezar, pero quizás hay cosas que no has tenido en cuenta. Que no, que es verdad, no las ha tenido en cuenta. No ha tenido en cuenta quién ponía más o menos con quién, no ha tenido en cuenta qué quiere decir eso de que ellos escojan sus roles, los alumnos no saben qué roles escoger porque nunca han trabajado así. No ha tenido en cuenta si los alumnos saben cooperar o no. Quizás antes hay que enseñarles un poco a cooperar. No ha tenido en cuenta que no les ha explicado por qué es importante trabajar cooperativamente, por qué es importante trabajar en equipo. No les ha dicho que cuando salgan a trabajar en cualquier trabajo en estos momentos, en la vida real, la gente trabaja en equipo. Y todo eso le ha faltado a ella, ¿no? Que es novata. ¿Eh? Si vemos un poco qué podemos hacer ante eso, pues bueno, lo que tendríamos que es que analizar qué ocurre entre las personales, entre los principales actores del problema, ¿no? ¿Cómo interpreta cada uno de ellos el problema? ¿Cómo interpretamos el problema, los alumnos y Nuria? ¿Cómo se siente cada uno en esta situación? ¿Qué han decidido hacer ante esta situación? ¿Qué estrategias, no, han decidido hacer? ¿Bien? Y finalmente, esto nos permitiría decidir sobre qué podemos intervenir y cómo podemos intervenir. Nosotros tenemos una pauta de intervención, que le llamamos pauta de análisis de los incidentes críticos, le llamamos PANIC, el PANIC, que sería la pauta de análisis de incidentes críticos. Como ven, es una palabra que utilizamos, un acróstico que utilizamos, y que nos permite un poco eso, ¿no? Nos permite primero analizar cómo interpreta cada actor la situación, cómo se sienten y qué hace cada actor frente a la situación. Y a partir de esa información previa, tomamos decisiones e intervenimos. Vamos a ver un poco rápidamente cómo es eso en este caso, ¿no? ¿Qué piensa Monse? Monse piensa que puede introducir un sistema cooperativo sin unas condiciones previas. Además, cree que trabajar en grupo gustará a todo el alumnado y no es verdad. O sea, le faltan unas condiciones previas para que eso sea así, ¿no? Sus sentimientos, claro, son pasar de unas expectativas muy altas, y esto va a funcionar muy bien, les va a gustar, a otras muy bajas, ¿no? Inseguridad, frustración, y piensa que tiene que rendirse, ¿no? Demora la situación en las estrategias, contrasta con su pareja lo que le ha pasado y ahora empieza a pensar en alternativas más positivas, ¿no? Porque de entrada lo que ella quiere ahora es controlar el grupo, ¿no? Y que no se le escape. Y los alumnos, hombre, los alumnos piensan que la profesora les ha obligado a realizar una dinámica que no conocen de clase y que les perjudica. Además, tienen sentimientos de sentirse inseguros, engañados, algunos injustamente retratados, porque sacaba buenas notas y ahora tengo que trabajar en grupo y saco notas peores, ¿no? Y solo trabajo yo y los demás no trabajan. Además, bueno, los alumnos lo comentan en casa, entonces algunos padres se quejan también. Se quejan formalmente a la dirección, a la profesora. Entonces se ha hecho una bola, ¿no? Con el problema. Y Nuria, la directora. Bueno, la directora en principio no está en contra de la metodología, pero le preocupan las consecuencias para el centro y la reputación del centro, la imagen del centro. ¿Mm?
Le inquietan los efectos además sobre las pruebas del gobierno y la reputación del centro. Por lo tanto, a ver si Monse enseña una historia distinta, pero luego los alumnos no van a saber responder a las preguntas para entrar en la universidad. Y por eso pide a Monse que lo solucione, pero tampoco le ofrece ningún apoyo ni ninguna alternativa, ¿no? Soluciónalo como puedas. Y no quiero ver, no quiero saber lo que haces, pero que no tenga quejas. Esa es la posición de Nuria, que es incorrecta, realmente, ¿no? Por no apoyar a una profesora de su equipo y que es nueva. ¿No? Bueno, ahora podríamos hablar un poco del repertorio de Mons en este momento, ¿no? ¿Qué ha cambiado en ese repertorio? Voy a ir un poquito de prisa, porque si no me entretendría mucho. Pero fíjense que ahora, ¿cuál es la novedad aquí, no? Pues la novedad es que Monse ahora tiene otras posiciones, ¿no? Por una parte está la posición de docente innovadora, que trabaja por proyectos y por cooperación, es una posición ahora muy fuerte que se alía con su idea de formadora de ciudadanos, con la 3, ¿no? Se alía. Pero sin embargo tiene mucha gente en contra ahora, ¿eh? La directora, los padres, los compañeros, algunos estudiantes, y la única ayuda que tiene que la promueve es Víctor, su pareja, que bueno, que tiene formación, pero que claro. Entonces, como ven, además, fíjense que la P de padres está muy saturada, porque los padres lo primero que quieren es que sus hijos aprueben la selectividad para entrar en la universidad. Y todo lo demás les importa poco, por desgracia. Fíjense que aquí de nuevo podemos decir, ¿cómo tendríamos que intervenir? Bueno, es evidente que tendríamos que explicar a los padres por qué estamos trabajando de la manera que lo hacemos. ¿Eh? Y que estamos en la línea con, por ejemplo, con la reforma mexicana, ¿no? Trabajando de forma cooperativa, trabajando a través de proyectos que tienen un impacto en la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tenemos que explicarlo y no se ha explicado. ¿Eh? Tendríamos que trabajar también, pues probablemente con la idea que nos decía Víctor, ¿no? De promover relaciones con los compañeros, de a ver si otros compañeros se apuntan a la idea de trabajar de forma cooperativa y se ayudan unos a otros. Me gustaría que vieran un poco cómo en la mente de Monse, estas voces en ella, estas voces que ella, como decía al principio, se apropia, ¿no? Aparecen, ¿no? La voz del alumnado, ¿no? Quizás empezar proponiendo que hagan proyectos y a la vez que trabajen en grupos cooperativos ha sido demasiado precipitado. Primero debería ver cómo funcionan los proyectos y luego empezar con la cooperación. Aquí Mons está tomando ya decisiones y aquí está argumentando, está utilizando, digamos, un diálogo argumentativo. Piensa que quizás se ha precipitado, que eran muchas cosas a la vez y que lo que tendría que hacer un poco es explicarlo mejor y empezar con una cosa y luego con otra, de una forma más pausada. No sé qué ha pasado ahora. Vamos a ver qué ha pasado. A ver. No sé qué ha pasado ahora. ¿No salió Ha de la habido presentación? Sí, pero no sé por qué. A ver, dejo de compartir y vuelvo a Sí, compartir, ¿vale? por favor, porque la presentación se veía bien, pero De Sí, pronto hasta se aquí. salió. Ajá. Hasta sí, aquí, a ver. ajá. Aquí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, ya se está Vale. viendo. Bueno, disculpas. Ya, ya, ya. Eh, entonces, además, bueno, además Ya. está la voz de Víctor, de su compañero y del máster, ¿no? Que hizo. Y ella piensa, además, después de los comentarios de Víctor, de su pareja, revisé mis apuntes del máster y debería haber garantizado algunos requisitos. Por ejemplo, explicarles el sentido e interés de la cooperación en grupos, comprobar si tienen habilidades necesarias y promoverlas, proponer que distribuyan las tareas y roles y que elaboren una normativa interna en el grupo, negociar el modo en que se valora el proceso. Aquí está utilizando todo un diálogo negociador, de negociación entre las distintas voces que tienen en su mente, como ven. ¿Eh? Luego aparece la voz del director, de la directora, ¿no? De la directora de Nuria y también de su compañero, ¿no? Y ahí utiliza un diálogo más persuasivo para ella misma. Dice, debería también buscar aliados, tanto entre los alumnos como entre los compañeros, los padres y la dirección. Para ello tendría que presentarles experiencias e investigaciones publicadas que aporten evidencia de que trabajar en esa línea, trabajar en cooperación es bueno y tiene buenos resultados, pues mejora sus competencias como ciudadanos y no disminuye sus conocimientos históricos. Por lo tanto, piensa que tiene que tener un diálogo persuasivo con los padres y con las personas que no entienden lo que está haciendo. Y luego tiene un último momento que tiene que ver con la comunidad y el gobierno, ¿no? Por otra parte, he de preparar a los alumnos para las pruebas del gobierno, me guste o no. El último mes revisaremos algunas pruebas anteriores y repasaremos los principales hitos históricos que pueden entrar.
Ello no significa que no debamos presionar para que se cambien este tipo de pruebas y hacerlas realmente competenciales, como se plantea en el currículum oficial. Ahí hay un diálogo impositivo que hay que decir, bueno, esas pruebas las tienen que hacer los alumnos sí o sí. Y aunque a mí no me gusten esas pruebas porque son memorísticas, les tengo que formar para que las aprueben. Lo que voy a hacer es que en el último momento de la asignatura revisaremos algunas pruebas y tal, y bueno, y verán un poco qué tipo de respuestas se piden, cosa que no es muy difícil de hacer. Por lo tanto, apuesta por, bueno, voy a seguir con mi metodología innovadora, pero también voy a garantizar que mis alumnos tengan los conceptos históricos básicos para superar las pruebas. Como ven, ha habido todo un diálogo interno en la mente de Monse que le ha permitido tomar decisiones gracias a distintas formas de diálogo entre sus voces, en su mente. Aquí ha cambiado, pues, Monse. Ha cambiado sus posiciones internas y sus relaciones, ¿eh? Ahora, bueno, no lo voy a explicar todo porque ven que es complejo. Yo les dejaré este PowerPoint para que se lo miren ustedes con tranquilidad. En todo caso, fíjense que hay una docente innovadora negociadora ahora entre esas posiciones. Hay una posición de preparadora de las pruebas oficiales. Hay una posición de reivindicativa frente al gobierno. Esas pruebas deberían cambiar porque son contradictorias con lo que dice la nueva ley educativa, ¿no? Son contradictorias. Se está pidiendo que se trabaje por competencias y luego las pruebas de selectividad a la universidad son memorísticas, ¿eh? Y bueno, como ven, ahí se produce una dinámica entre estas distintas posiciones compleja. De nuevo, ¿dónde tendríamos que intervenir con esta profesora? Bueno, tendríamos que ayudarla en el sentido de, por ejemplo, de eso, ¿no? De que explique mejor a los padres, a sus compañeros, esa idea de que se puede innovar y a la vez preparar para las pruebas oficiales. Además, puede trabajar en el sentido de que realmente el Estado, el gobierno, cambie esas pruebas oficiales porque son contradictorias con lo que dice la ley, ¿eh? Etcétera, etcétera, ¿eh? Podríamos ver cómo intervenimos pensando en esas relaciones y en cambiar esas relaciones que se producen en su interior. Bueno, y entonces, ¿qué consecuencias tiene, por lo tanto, la teoría que acabamos de explicar, tanto a nivel, digamos, de la investigación como a nivel de la formación? Para la investigación creo que la teoría es interesante porque, como ven, explica cómo funciona la mente o trata de hacer una explicación más clara de cómo funciona nuestra mente. Es interesante para los que os interesa el tema de la inteligencia artificial generativa ver que también la inteligencia generativa funciona a menudo como diálogos, ¿no? Diálogos que tenemos con la máquina, pero la máquina además opta por posiciones distintas. A veces la máquina se comporta como un amigo, o se comporta como un experto, o se comporta como alguien que nos critica. Y podemos jugar con eso, ¿eh? Con la inteligencia artificial, con el chat GPT, por ejemplo, a que tenga distintas posiciones el chat, ¿no? Y a discutir con el chat. Eso es muy interesante a nivel educativo, ¿eh? Pero además refuerza este modelo, ¿no? La idea de que tenemos distintas posiciones con las que hablamos y a partir de esas discusiones tomamos decisiones. Hemos visto también que para la investigación la teoría nos aporta pues, distintos elementos de registro y de análisis, ¿no? Pues el repertorio de posiciones, aquello del mapping que hemos visto antes, el plot, el Array plot, ¿eh? Para ver los itinerarios de una clase. Todos esos son elementos, instrumentos para la investigación interesantes, ¿no? Luego está la formación. En la formación vamos a ver qué nos aporta un poco, ¿eh? Yo diría que nos aporta sobre todo dos temas importantes, ¿no? Por una parte, que hay que potenciar determinadas posiciones, las posiciones más metacognitivas, ¿eh? Las posiciones que reflexionan sobre el resto de posiciones, y que hay que trabajar en posiciones que promuevan otras, ¿eh? Introducir en el alumno voces y posiciones que promuevan otras posiciones. Que también es muy importante dominar distintos tipos de diálogos. Por lo tanto, hemos de enseñar a los estudiantes a dialogar también consigo mismos de forma argumentativa, a veces persuasiva, a veces negociadora. ¿M? Y que es importante los incidentes que se producen, los incidentes críticos que te ponen en crisis a veces y que te permiten avanzar si los analizas, bien analizados. Algunos ejemplos de eso, ¿no? En cuanto a la investigación, bueno, pues ya hemos visto eso, ¿no? Desde tres tipos de investigaciones, ¿no? Desde la descriptiva, que se trata un poco de describir lo que está pasando. ¿Cómo se ha construido la identidad de una persona? La identidad actual de alguien. Bueno, pues el mapping y una entrevista sobre el mapping nos puede ayudar en la investigación. La interpretativa. ¿Cómo es la dinámica mental entre las high positions? Bueno, pues el repertorio de posiciones que hemos explicado nos puede ayudar. Y desde el punto de vista de la intervención. ¿Dónde podemos intervenir? ¿Dónde podemos intervenir para producir cambios en la identidad? Ahí hemos visto que hay una serie como hemos visto, ¿no? Pues una serie, digamos, de códigos que nos permiten trabajar de manera que
consigamos que algunas posiciones sean promotoras, otras posiciones sean más centrales, eliminar determinadas posiciones. En realidad, podríamos decir que enseñar a alguien algo es introducir una voz y una posición nueva en su mente. ¿Mm? Finalmente, la finalidad de la educación es introducir nuevas voces y posiciones en la mente de los alumnos para que dialoguen con ellas, con esas nuevas voces. Esta es nuestra meta. Bueno, aquí tenemos distintas maneras de trabajar, como hemos visto, pues eso, de promover algunas posiciones, tratar de establecer coaliciones entre posiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Evitar posiciones muy exageradas, muy saturadas. Hay alumnos, hay personas, hay profesores que toda su posición prácticamente se reduce a los alumnos, no sé, son enemigos a los que hay que soportar, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, habría que trabajar para cambiar esas posiciones que sean monolíticas, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Para trabajar con los alumnos. Como les he dicho, una cosa muy importante es que los alumnos aprendan a dialogar de formas distintas, tanto públicamente como en sus mentes, privadamente. ¿Cuáles serían esas formas de negociar o estos tipos de diálogos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el diálogo impositivo a veces es necesario, ¿no? Que ese es un diálogo que supone que existe una norma, que existe un acuerdo, que existe una ley que debe cumplirse. Entonces puedes decir, bueno, hay una normativa que te obliga a, o existen unas pruebas del gobierno que hay que hacerlas. O hay un reglamento del centro que dice que, claro, en este caso hay que cambiar las reglas, las normas, las pruebas, pero en todo caso el diálogo impositivo es el que dice, bueno, esto hay que hacerlo sí o sí, porque está pactado. Luego hay diálogos persuasivos, ¿no? Que quiere decir que cambiamos el punto de vista del otro, pero a través un poco de lo afectivo, ¿no? De lo emocional. ¿Mm? Estas pueden ser un poco a veces negativas, ¿no? Porque tú puedes decirle a alguien, si me aprecias harás esto, si me quieres harás esto, si me respetas, pueden ser chantajistas, ¿no? Pero a veces también puede ser positiva en el sentido de decir, bueno, a mí esta experiencia ya me pasó, o me pasó algo parecido a lo que te está pasando, y yo hice eso. Por lo tanto, serían diálogos en donde lo emocional y en donde lo empático juega un papel muy importante. Luego están diálogos argumentativos, que son más lógicos y que tratan de establecer, digamos, tesis fundamentadas, ¿no? Hay una estadística que dice, hay una investigación que dice, un gran premio Nobel, una gran premio Nobel dijo esto. Por lo tanto, se trata de tomar, digamos, datos supuestamente objetivos, etcétera, que apoyen tu- tus decisiones. Luego está el negociador. Este es muy importante, ¿no? El diálogo negociador es el que intenta que el otro gane y tú también ganes, ¿no? Que intente eso del win-win. ¿Eh? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Intentar al máximo decir, bueno, ¿cuáles son tus líneas rojas? ¿Qué no piensas hacer bajo ningún concepto? Pues esto y esto. Pues yo, para mí, mis líneas rojas son estas. ¿Cómo podemos llegar a un entente, a un compromiso? Ni tú ni yo, venga. ¿No? Sería un poco esa negociación, ¿no? Ese es una forma de diálogo fundamental en nuestro mundo, en la que difícilmente todo el mundo está de acuerdo en algo y es necesario llegar a acuerdos, ¿no? Y finalmente estarían el diálogo más generativo, más abierto, más, más tipo brainstorming, ¿no? Donde se trata un poco de explorar. Entonces, ¿cuál pensáis que debería ser el primer paso? ¿Qué creéis que podríamos hacer respecto a eso? ¿De qué manera podríamos actuar? ¿Por qué creéis eso? Preguntas abiertas que generen ideas a partir de las cuales trabajar. Yo creo que sería muy importante que los estudiantes, nuestros estudiantes, fueran capaces de, tanto en lo público como en lo privado, dominar estos tipos de diálogos. Decía al principio, hay personas que en su mente sus diálogos no son democráticos, son autoritarios. Entonces, claro, son personas que tienden al autoritarismo. Si queremos conseguir ciudadanos y ciudadanas más justas, digamos, que propicien un mundo mejor, más sostenible, más democrático, ¿eh? Más equitativo, pues deberemos promover mentes en nuestros alumnos más equitativas, más justas, más dialogantes. Y saber cuándo y por qué utilizar un tipo de diálogo u otro es importante, es muy importante, tanto en nuestro trabajo como docentes como para los alumnos en sus futuros trabajos como docentes o profesionales. Los incidentes críticos, les decía antes que son muy importantes para trabajar estos aspectos y nosotros tenemos ya una experiencia en cómo trabajar con estos incidentes, en situaciones emocionalmente impactantes, importantes, que se pueden producir en el aula o en otros sitios y cómo trabajarlas. En general, distinguimos estos incidentes de menor a mayor intensidad. Entonces podemos decir que hay que los alumnos ven como ajenos y por lo tanto tienen menos intensidad de impacto, porque bueno, son cosas que nunca les pasarán o que ven un caso.
que le pasó a alguien, pero que no lo viven como propio, ¿no? Claro, los incidentes más interesantes son aquellos que o les ha pasado a ellos, o han visto que les ha pasado a alguien muy próximo, o les preocupa porque les puede pasar en un futuro relativamente reciente. ¿No? Entonces, aquí, como ven, hay distintas modalidades. Los más potentes serían los incidentes que han vivido y que los revives a través de una dramatización, por ejemplo. Vamos a revivir y teatralizar lo que pasó y las personas actúan como actuaron y luego se analizan conjuntamente. También los incidentes dramatizados, que serían, no nos ha pasado a nosotros, pero lo hemos visto. Por ejemplo, yo utilizo mucho esto con mis estudiantes futuros maestros y maestras en prácticas. Cuando regresan de las prácticas, les pido que me expliquen cosas que han vivido, que les han pasado o les han pasado a sus tutores y las dramatizamos. Entonces, cada uno toma el rol de un personaje, ¿eh? de lo que pasó y reproducimos en clase esa situación teatralizada. Y entre todos lo analizamos con esa pauta que les he dicho antes, la pauta PANIC. Analizamos lo que pasó, qué hicieron cada uno, cómo ocurrió y sobre todo, si volviera a pasar, qué podríamos hacer, cómo podríamos actuar, de qué manera podríamos intervenir. ¿Mm? Los incidentes inducidos, claro, son incidentes que tienen problemas, un poco problemas éticos, porque son incidentes en los que el alumno le pasa una cosa directamente en clase, por ejemplo, pero es un montaje, es algo que hemos preparado nosotros, pero el alumno piensa que es cierto. Por lo tanto, ahí jugamos un poco con que el alumno se cree que eso que está pasando es verdad y sin embargo es algo que nosotros hemos montado, ¿eh? Para producir unos sentimientos, para producir unas conductas, ¿no? Entonces, no sé, esto va desde que un alumno en clase le has preparado para que se levante y proteste por algo, porque has quedado con ese alumno que lo haría, y a partir de esa protesta, pues montas una dinámica, ¿no? Entonces hay alumnos que están de acuerdo con ese alumno que ha protestado y otros que están de acuerdo con el profesor y se produce un debate, ¿no? O un alumno que supuestamente llega a casa, pues llega a clase, pues no sé, bebido o bajo los efectos de las drogas y el profesor pues se enfada o le contesta. Entonces ver cómo los alumnos actúan ante eso, etcétera, ¿no? Se pueden producir muchos incidentes de distinto calado, pero hay que ir muy en cuidado porque tiene problemas deontológicos y éticos, ¿no? Por lo tanto, eso se puede utilizar con alumnos mayores y en las que existe ya un cierto acuerdo respecto a que pueden pasar cosas en clase. Luego explicar muy bien por qué se hizo eso y explicar muy bien que fue un montaje para que ellos se sintieran de determinada manera y trabajar algo de una forma más profunda. Bueno, hay que controlar eso. Pero bueno, tenemos toda esa variedad de posibilidades, como ven. Y aquí tienen pues la pauta PANIC, que les decía antes que la que utilizamos nosotros, que es una pauta, pues eso, que primero de todo pide los antecedentes del incidente que se ha producido, la descripción de ese incidente, los actores que intervienen en ese incidente, lo hemos visto antes, ¿no? Antes hemos visto que los actores eran Nuria, la directora, Monse, la docente, el compañero, la pareja de Monse, Víctor, etcétera, etcétera, ¿no? La delegada de la clase. Y de cada uno de esos actores, pues, cómo interpreta la situación, cómo se siente ante esa situación, qué ha hecho para afrontar esa situación. Y luego una parte ya de intervención y seguimiento. Visto cómo se ha producido eso, cuáles son los antecedentes, etcétera, determinar para cada actor cómo voy a intervenir. Eso sería un poco la propuesta. Luego les voy a dar algunas referencias bibliográficas por si quieren profundizar en esto. ¿Mm? Y bueno, ya para ir acabando, decirles que hemos elaborado una serie de productos, de materiales, que pueden estar muy en la línea de lo que ustedes llaman de la retribución social, ¿no? La idea de devolver a la sociedad pues cosas que la sociedad nos ha permitido o nos ha ayudado, ¿no? Lo que sería también lo que se llama a veces pues aprendizaje-servicio, ¿no? Es decir, realizar productos, realizar materiales que también ayuden a la comunidad y a la sociedad en algún sentido. Yo soy muy partidario de eso, en el sentido de que creo que es importante que mis estudiantes, en este caso en la universidad, lo que hagan sea útil y no sea papel mojado que luego voy a destruir o trabajos que voy a destruir. Lo que intento que sean materiales que luego sean utilizables por otros docentes o por la comunidad o por la sociedad. Y aquí les presento un par de materiales de estos, ¿no? Uno es CriticEdu, que es una web que es abierta, es pública, donde ustedes pueden encontrar distintos incidentes críticos en todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad, y sobre distintos temas. Por ejemplo, aquí ven algunos que son en secundaria y son incidentes que les pasan entre alumnos y profesores. ¿Eh? Pero también tiene usted incidentes entre alumnos, con los padres, con la dirección, con los asesores, etcétera. Esto lo encontrarán en esta dirección. Luego ustedes lo revisan tranquilamente. Y yo sé que muchas universidades utilizan este material para trabajar con sus estudiantes, con sus futuros maestros y maestras, por ejemplo, en magisterio. ¿Mm?
Aquí ven, por ejemplo, pues estos vídeos son de corta duración. No sé, por ejemplo, ¿no? Hay un alumno que está en clase y no atiende al profesor porque está todo el rato con el celular. Falta de atención por el uso del celular en clase. Esta es una situación evidente. Entonces, hay un vídeo donde se ve la situación y luego, como ven aquí, hay un panic, esta tecla que está verde, hay un panic en la que analiza esa situación y dice cómo se podría actuar ante eso. Estos vídeos los hacen mis estudiantes de universidad. Es decir, que su trabajo de curso y con lo que yo los califico son con estos vídeos que ellos hacen. Y luego yo escojo los mejores vídeos y los pongo en la web. Y creo que eso es una práctica, pues esto, retributiva para la sociedad, ¿eh? Porque con este material que es público, muchas personas pueden trabajar. También tenemos un Facebook, además, en la que tenemos un Facebook que le llamamos, como ven, Critic Face, que ya está la dirección, en la que mis estudiantes colgamos uno de estos vídeos, el que nos parece más interesante, y entonces la comunidad puede opinar sobre ese vídeo. Entonces tenemos una comunidad relativamente amplia, de unas 2000 personas o así, donde hay docentes en ejercicio, directores, asesores, etcétera, y ellos opinan también sobre ese incidente. ¿Eh? Ponemos el incidente y ellos opinan sobre ese incidente. ¿Ven? Por ejemplo, aquí hay un incidente. Este incidente es entre una asesora y unos profesores, donde la asesora les pide a los profesores que hagan una serie de cosas, les trae un material para que lo hagan y los profesores dicen que eso no lo pueden hacer. Entonces ahí se produce un conflicto. ¿Eh? Entonces esto lo colgamos en Facebook y ya les digo, la comunidad pues, opina, dice esto nos pasó y hicimos esto, o en este caso yo haría esto. Y mis estudiantes lo que hacen también es aportar investigaciones, aportar, digamos, conocimiento algo más científico, más contrastado frente a lo que dice la comunidad. También pueden ustedes visitar ese Facebook, que también es público. ¿Eh? Ahora no es tan activo porque es tan activo cuando yo doy clases, que es en el primer semestre del curso. Ahora no hay clases, pero en todo caso pueden ver los vídeos que hemos subido y lo que hemos subido y cómo la comunidad ha respondido a eso. Y el último ejemplo digamos, de devolución a la sociedad sería este material. Hemos hecho un proyecto que se llama Bully Zero, que es un proyecto que lo que hace es formar a los profesores y profesoras para afrontar problemas de bullying en la escuela. Y tiene la gracia de que es un simulador, es decir, es un material digital en el que cuando entras te encuentras también situaciones en vídeo que son incidentes, de bullying, ¿eh? Y lo que pasa es que al azar tienes que actuar, tienes que analizar la situación desde un rol. Por lo tanto, entra un profesor, ve una situación en la que se produce un incidente entre padres, por ejemplo, un profesor, un tutor y un alumno, etcétera, etcétera, pero a ellos a lo mejor les toca que tienen que hacerlo desde la perspectiva del agresor, o de la perspectiva de la víctima, o de la perspectiva del tutor. Entonces, el que se está formando, el que visita esta web, lo que hace, digamos, es ponerse en la piel de algunos de los personajes que actúan en esa situación, en ese incidente, y analizar el incidente desde la perspectiva de ese personaje. La idea es un poco que crear empatía, ¿no? Trabajar dos cosas, estrategias de intervención de la situación, pero también empatía respecto a los distintos personajes que pueden actuar en una situación de bullying, de acoso escolar, ¿vale? Este sí que no es un material público, sí que pueden ir a ver una demo, una demostración de cómo funciona, pero no es un material público, es un material digamos, que está comercializado. Y se llama así, ¿no? Bully Zero, como ven. Y bueno, ya para ir terminando, les dejo también algunas publicaciones. Estas tienen que ver más con la teoría que les he explicado. La que me parece quizás más interesante, además es gratuita y de acceso libre, es un artículo que escribimos con el doctor Hermans, que es un poco el estado del arte del tema de la teoría dialógica y la educación. Lo pueden encontrar en la revista esta que en español se llama Infancia y Aprendizaje, pero que también es una revista que publica en inglés y en español. Todos los artículos están en inglés y en español. Y concretamente ese artículo nuestro de Germán y Monereo, pues es de acceso libre, es de acceso gratuito y lo pueden leer. Es bastante actual, del 2023, como ven. Luego hay otros libros interesantes, este de Herman, en el que habla un poco de, como les decía antes, que la democracia es interna, que la democracia empieza por uno mismo, en su mente. Sería este primer libro. Y aquí hay un libro que hicimos sobre identidad de muchos profesionales, entonces la identidad de los directivos, de los asesores, la identidad del profesor de educación especial, la identidad del profesor de tecnología. Entonces hablamos un poco de distintas identidades desde la perspectiva de la teoría. Y libros más prácticos son estos. ¿Mm? Este se llama Docentes en Tránsito, es un libro que parte de situaciones de la vida escolar y de casos, y hace un análisis de esos casos a través de esa pauta que les he explicado, la PANIC. Entonces hay distintos casos y cada uno pues se analiza a partir de la pauta que les he dicho. Se llama Docentes en Tránsito.
Este es un libro más de universidad, de cómo utilizar el tema de los incidentes en la universidad. Y este es un último artículo que publicamos en la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que es una revista que publica una universidad mexicana, la Ibero, la Universidad Iberoamericana, en que escribió un artículo que habla de eso, ¿no? De aprender de las crisis, ¿no? Y cómo estos incidentes pueden educar también emocionalmente. Vale, que lo pueden revisar, sí. Y yo creo que me he pasado un poco ya del tiempo y les agradezco su paciencia y su atención. Muchas gracias por atenderme y estoy a disposición de las preguntas o comentarios que me quieran hacer. Y disculpas por pasarme un poquito del tiempo. Gracias. Al contrario, doctor Carles, muchísimas gracias por tan excelente conferencia y creo que el tiempo incluso nos faltó, ¿verdad? Así es que no notamos que hubo un leve, eh, nos pasamos un poquito, pero no importa, nos podíamos seguir toda la hora Muchas escuchando. gracias. Muchas Con gracias, Ade. mucho gusto. Pues muchas gracias, insisto. Yo también tengo algunas preguntas, pero voy a retomar las de los profesores, los Ujú. investigadores que están en la conferencia. En principio, pues felicitarte. Muchas felicitaciones aquí y también en YouTube, donde lo estamos transmitiendo por tan Muy excelente amables. conferencia. Bueno, hay algunas preguntas que empezaron a escribir desde el inicio y que creo que se fueron contestando. Por ejemplo, los documentos o un libro que explique a detalle sobre estos códigos para analizar la dinámica dialógica específicamente. Y creo que al final comentaste algunos, doctor Sí. Carles, pero si quisieras y si hay alguna otra sugerencia. Sí, eh, hay dos libros sobre todo. Uno es de Hermans, que es el libro que habla de la teoría dialógica. No recuerdo exactamente el título, pero si lo buscáis lo encontraréis, que es The Dialogical Self-Theory. Es verdad que los trabajos de Hermans no se han traducido al español, por desgracia. Entonces, Herman también tiene unos vídeos en la que habla en inglés, pero habla muy claro. Son muy interesantes y muy divulgativos. Entonces, si buscáis Uber Hermans en internet, pues encontráis vídeos del profesor Hermans que os pueden resultar de mucho interés. Luego, el segundo libro que dije cuando hablé de la parte conceptual, el segundo libro ese que yo coordiné, que era sobre distintos tipos de identidades en la profesión docente, ese libro, ya os he dicho que yo voy a dejar el PowerPoint y está a vuestra disposición. Luego, pues no tengo ningún inconveniente en que lo repartáis entre los asistentes, ¿vale? Pues ese libro también habla de esos códigos, en algún apartado habla de la codificación que utilizamos. También algunas investigaciones que hemos hecho, si buscáis por mi nombre, Carles Monereo y Dialogical Self, encontraréis investigaciones que también utilizan estos códigos. Ok, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta de Alma Yereli Soto. Dice, ¿cómo investigar los diálogos internos? Sobre los externos es muy fácil conocerlos y observarlos para su Ujú. análisis, Sí, pero los otros es más complicado tener en acceso. efecto. Se puede hacer preguntando, pero pueden o no ser fidedignos, o sí son Sí, fidedignos. Una ahí pregunta me está. parece muy interesante, ¿verdad? Interesante. Nosotros es un tema complejo este, porque efectivamente cuando entrevistamos a alguien, él siempre se posiciona, nos da la posición que esa persona quiere, no la que nosotros queremos buscar, sino que él se posiciona como persona entrevistada, que seguramente, pues si se da cuenta que el entrevistador es un psicólogo o no sé quién, pues seguro que la persona entrevistada es muy constructivista. Y entonces nos hará ver que es muy constructivista y que, claro, no nos dirá que maltrata a los alumnos, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Yo creo que eso hay que triangulizar, hay que hacer una cierta triangulación, ¿no? Por una parte están los antecedentes, eso que hemos explicado del mapping, ¿no? Del mapeo. Que la persona en esas olas que hemos puesto al principio, ese gráfico, te expliquen cuáles son sus antecedentes. Yo les digo, tenéis que ponerme aquí las 3 o 4 cosas que desde vuestro punto de vista afectaron más al profesor que sois ahora, o a la persona que sois ahora, o al químico que eres ahora, o a lo que quieras que eres ahora, o al padre que eres ahora. ¿Qué 4 o 5 cosas te han pasado desde que tuviste un hijo y que te han convertido en el padre que eres ahora, positivas? ¿Y qué cosas te han pasado negativas y que también de alguna te han afectado en tu rol de padre hasta ahora? Que estamos investigando a una persona, pues que, cómo es su paternidad, ¿vale? Eso, y luego le haces una entrevista sobre lo que pone. Pone ahí sus incidentes, pues recuerdo mucho a mi padre que me pegaba mucho, yo no quería ser nunca como él, yo no quiero maltratar a mis hijos, pero quizás soy muy permisivo, y quizás me paso de la raya y sobreprotejo a mis hijos demasiado, porque esa figura de mi padre, pues no quiero ni verla en pintura, en mí.
por ejemplo. Entonces, claro, a través de lo que ponga en ese mapping, tú puedes hacer una entrevista y ahí aparecen aspectos más indirectamente de la persona. ¿No? Luego también vídeos, ¿no? Utilizar vídeos como eso, un vídeo donde hay una incidente y tal y preguntar a la persona, ¿qué te parece lo que ha hecho esta persona para responder a esta situación? ¿Harías lo mismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué cosas otras podrías hacer? ¿Qué no harías nunca? Es decir, siempre buscar formas indirectas, de que la persona nos explique. Por ejemplo, ideal, ya una cosa que me gusta mucho a mí es decirle a un profesor o a la profesora, yo hablo mucho de docentes, ¿eh? Podríamos coger otras profesiones, pero docentes, ¿no? Le digo a una profesora, a un profesor, mira, me gustaría que grabaras unas cuantas clases tuyas, por ejemplo, 5 clases tuyas sobre este tema que estás trabajando, las grabaras, me dijeras de esas clases, tomar una parte de esa clase, de alguna clase en la que digas, este soy el profesor que siempre debería ser, que te gustes mucho, una parte de la clase que te gustes mucho, y tomar otra que digas, nunca deberías tener esta profesora, una que te disguste mucho, que creas que lo hiciste fatal. Toma 2 episodios, ¿no? Uno bueno, en la que es la profesora que te gustaría ser siempre, y uno malo. Entonces toma los episodios, me los pone a mí, delante de mí, y me los explica. Mira, aquí me gustó mucho porque hago esto, hago lo otro, los alumnos atienden, no sé qué. Entonces yo le hago preguntas. Y luego otro. En cambio, este episodio es horrible porque no entienden nada. Yo estoy nerviosa. No soy capaz de conectar con ellos, no sé qué. Yo hago preguntas. Esta es otra forma indirecta de sacar cuestiones relativas a sus posiciones docentes, como evaluadora, como no sé qué. Otra sería tomar sus exámenes, ¿no? Sus pruebas de evaluación y explicarle, oye, ¿por qué haces estas pruebas? ¿Qué hay detrás de esas pruebas? ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que eso realmente evalúa a tus alumnos? ¿Podría hacer otras mejores o no? ¿Por qué no las haces? ¿Vale? Tanto, recoger información de distintos lugares, a ser posible indirectas, ¿eh? Por tanto, no me serviría decirle, oye, ¿tú cómo eres como docente? O al menos no me se lo podría decir de entrada, pero tendría que contrastarlo con otros datos. Claro, claro, claro. Preguntar directamente puede estar bien, porque te da la persona, ¿qué haces a la persona? Te da la imagen que ella quiere dar de sí mismo. Y eso está bien tenerlo también, saberlo. ¿Eh? Cómo esa persona se presenta cuando le pregunto eso y qué grado de honestidad plantea. Pero luego tener otros datos. Esos datos los puedes contrastar, porque luego la persona te ha dicho, no, mis clases son muy participativas y creo que el alumno sea protagonista. Entonces te ha traído una escena que ella se gusta mucho como profesora, pero que nadie participa. Entonces tú le dices, pero me dijiste que era muy importante para ti la participación y aquí, que te gustas tanto, no participa nadie. ¿Qué está pasando? Por tanto, puedes contrastar los datos. Esta yo creo que es la manera de investigar. ¿Mm? Claro, fíjate que a mí se me ocurre, y bueno, el asunto de las narrativas pedagógicas, que Ujú. justamente en el grupo de investigación que coordina la Sí, doctora Frida, exacto. Por muchos años, pedagogos No sé qué ha que pasado. Sí, Como con bueno, su Ya cápsula silencié. ya ha dicho que estamos ya vale, mudos. iniciamos, vale. Sí, que estas experiencias y estas estrategias pedagógicas y de investigación están atravesadas precisamente por el ujú, diálogo, claro, claro, promueven esta reflexión que nos lleva a otro tema, que nos llevaría a otra conferencia, ¿verdad? claro. Como la reflexión de la práctica docente. Me imagino y lo asocio mucho a cómo hacer conscientes esos diálogos internos, cómo hacerlos más objetivos, ¿verdad? Me Sí, parece una estrategia. sí. Y además que, insisto, nos llevan a un tema sobre los niveles de reflexividad que también son importantes para poder establecer Mm. este diálogo interno, ¿verdad? Bueno, Hay, sin duda. hay un autor que es muy interesante que se llama Abelin, con B baja, Abelin. Y este Ajá. autor además propone cómo analizar las narrativas desde la perspectiva del dialogical self. ¿Me has podido oír? Porque está Tere Galicia, que está interviniendo todo el rato. Ya, ya silenciamos a todos, Carles. Otra vez se enciende Vale, tu. Ya. vale, ya estoy. No, estaba diciendo eso, ¿no? Que en las narrativas hay una autora que se llama Abelin, Mm, que es muy interesante porque lo que hace es analizar las narrativas y los textos narrativos, pero de la perspectiva de la dialéctica ser. Entonces dice, ¿quién está hablando? ¿No? La pregunta que se hace siempre es, ¿quién está hablando? ¿Desde qué posición está hablando la persona que narra? Lo está haciendo claro. como, o sea, como padre, como indígena, como, no sé, como profesora, como matemática. Entonces, ver un poco desde qué posición y luego qué voces invoca. Es lo que hacía también con la protagonista, con la personaje. Te decía, aquí está invocando la voz de la directora y aquí está invocando la voz de. Entonces, ver un poco, por una parte, cuáles son las I positions, o sea, yo como tal, y otra, ver otros en mí, cómo invoca otras voces que a veces son de textos, que a veces son de leyes, que a veces son de otras personas,
Y entonces hacer ese análisis viendo un poco cómo en ese texto se posiciona la persona y aquello que invoca. O sea que se podría hacer ese tipo de análisis perfectamente, sí. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta de Susana González. Muchísimas gracias, perdón, doctor Carles. La siguiente pregunta dice, si quisiéramos desarrollar investigación a partir de los tipos de diálogo para establecer cuáles prevalecen en un aula por parte de docentes o estudiantes, ¿cómo nos sugiere que se podría sistematizar la información y con qué software sería adecuado recopilar, analizar los datos e interpretar los resultados? Considera que debería integrar una investigación mixta, se refiere a tanto al ámbito cuantitativo, cualitativo, por el valor Ujú. y utilidad que generaría en el ámbito educativo o en el contexto en el que se desarrolla esa investigación. Bueno, sí, en principio cuando se trabaja desde narrativas, etcétera, pues siempre estamos hablando de visiones más bien cualitativas, aunque luego esto puede poner números, ¿eh? Hay un poco de trampa con esto de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿eh? Cuantitativo en realidad, en sentido estricto, es cuántas veces yo parpadeo. Esto es cuantitativo, ¿eh? 12 veces. Pero cuando tomas categorías cualitativas y las haces en porcentajes, esto no es exactamente cuantitativo, ¿eh? Pero se podría hacer. Tú podrías decir, en esta clase el 80% de la clase es un tipo de diálogo argumentativo y el tipo de intervenciones son del tipo argumentativo tal. Entonces puedes poner números, ¿no? Tanto por ciento, no sé qué, puedes hacer medianas, puedes hacer, ¿me explico? O sea que sí, que en realidad se podría hacer algo que llamamos mixto, pero es de cualitativo que lo estamos traduciendo a números, pero no es exactamente cuantitativo extremo. O sea que sería, para mí sería, bueno, se podría decir que es mixto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues es una buena propuesta, una investigación interesante. Pues usted tendría que tomar a profesores, por ejemplo, distintos, que tengan distintos modelos, que ellos mismos se consideren o constructivistas, o más directivos, o expertos, o lo que fuere. Tomar cuatro posiciones que tengan, que se autodefinan con posiciones distintas, ¿no? Y digan, yo tengo una posición muy de experto en matemáticas, ¿no? Y el otro diga, yo tengo una posición de que las matemáticas deben ayudar a la ciudadanía. Yo tengo una posición de resolución de problemas. Yo tengo una posición de aprendizaje-servicio. Entonces, coger a esos cuatro o cinco profesores de matemáticas que tienen posiciones distintas, grabar sus clases, ¿no? Unas cuantas clases, y entonces analizar qué tipo de diálogos se establecen ahí o también en grupos, en dinámicas de grupos, etcétera, etcétera, y ver si las personas que utilizan más determinados tipos de diálogos son personas, no sé, porque tienen un mejor rendimiento o que saben resolver un tipo de problemas mejor, ¿no? Etcétera. Tanto se podría, sí, sí, es un estudio muy interesante, ¿no? A realizar. Claro, todo eso implica o grabarlo, o recogerlo en algún tipo de diario, o hacer que la gente lo explique escribiéndolo en algún tipo de diario, o hacer un journey plot, como lo que he explicado yo antes, en la que un observador, ya sea porque está en clase, ya sea porque graba las sesiones en vídeo, luego las analiza, ve en qué momento se producen determinados conflictos y cómo se resuelven, a través de qué tipo de diálogos se resuelven. Otra cosa sería cómo esos diálogos afectan al diálogo interno. Ahora estamos hablando de diálogo público, pero el diálogo interno podríamos ver hasta qué punto hay una correlación entre las personas que externamente tienen un diálogo más democrático, por ejemplo, y que cuando les planteamos determinadas situaciones y les preguntamos, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué estás pensando? Explícame exactamente lo que estás pensando y tal. Pues bueno, pues podríamos ver hasta qué punto su pensamiento también es democrático o no, ¿eh? Por ejemplo. Cosas como la inteligencia artificial nos pueden ayudar en algún caso en el sentido de que la inteligencia artificial va aprendiendo de nosotros y se va haciendo una composición de cómo somos, no sé, pues eso, como docentes, o como padres, o como madres, lo que sea, y cuando le presentamos un problema, ver qué dice la inteligencia que haríamos y ver hasta qué punto lo haríamos así o no, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, bueno, puede haber distintas formas de aproximarse al tema, pero el tema es interesante, el tema que proponía. ¿No? Para mí lo importante sería formar, en todo caso, no tanto de la investigación como de la formación, formar a los estudiantes para que dominen los distintos tipos de diálogos y sobre todo que sepan cuándo y por qué utilizo un diálogo u otro, según mis metas. Si yo lo que quiero es llegar a una negociación con un estudiante, yo soy docente, quiero llegar a negociar con un estudiante que no le interesa para nada lo que estamos haciendo en clase, pues lo primero que tendré que hacer es un diálogo, digamos, de negociación en la que diga, a ver, tú hasta dónde estás dispuesto a poner de tu parte en esta clase y decirle, Esto es muy mínimo. No te voy a exigir esto, de acuerdo, pero esto es muy mínimo, tienes que darme algo más. Y entonces negociar y a partir de esa negociación establecer una trayectoria para ese estudiante y personalizar, ¿no? Con un doctor Cole que habla mucho de personalizar, ¿no? Pues personalizar el aprendizaje de estos estudiantes, es decir, vamos a ver, ¿cuáles son tus líneas rojas? ¿Qué no piensas hacer? ¿Te gusta mucho el fútbol? Vale, pues vas a hacer de entrenador de los niños pequeños de fútbol y vas a tener menos clases de esto, pero a cambio tienes que hacer un trabajo sobre esto y leerte esto y hacer esto. Claro. Negociar.
la negociación. Claro, muchas gracias. Eh, bueno, tengo otra pregunta y le cedo la palabra a la doctora Frida. Hay una pregunta que hacen, ¿cómo se podría generar la identidad educativa en un contexto trilingüe? Ujú. Bueno, no, ¿cómo se podría? En realidad, el tema de los lenguajes es muy interesante porque cuando uno domina otro idioma, podemos decir claramente que ha adoptado otra posición. Digamos, de ver si alguien es realmente bilingüe, si tiene una posición. Yo, por ejemplo, tengo una posición claramente catalana y una posición claramente española. Y hablo perfectamente los dos idiomas y no me cuesta nada traducirlo de uno al otro. Por lo tanto, he elaborado una posición. Sería interesante analizar si en mi posición catalana tengo sentimientos o acciones y tal distintas que en mi posición española. Eso sería interesante, ¿no? Pues hablando de lo trilingüe, pues igual. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tú vas a adoptar una posición para cada uno de esos idiomas y eso incluye pues la historia de ese idioma, incluye las formas, no sé, sabéis que hay idiomas en los que hay palabras que no son traducibles a otros idiomas. Y Ujú. entonces, por lo tanto, eso genera también un tipo de posiciones, ¿eh? Claramente, ¿no? Claramente, ahí lo ideal sería que el alumno salga con tres posiciones distintas, ¿no? Que cada una implica un idioma distinto y que sea capaz de dialogar entre ellas. O sea que sí, qué quiere decir trabajar ahí? Pues quiere decir eso, conformar distintas posiciones digamos, idiomáticas, no solo idiomáticas, porque digo, y los idiomas tienen historia, tienen toda una parte social, ¿no? Tienen unas expresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay idiomas mayoritarios, minoritarios. Entonces, en realidad es como México, donde hay muchas personas que hablan distintos idiomas, pues seguro que han tenido, a veces por obligación, adoptar una posición lingüística dominante, ¿no? Pero eso no tendría que significar que tienen que abandonar su lengua indígena, su lengua original, ¿no? Su idioma original, ¿no? Sino que pueden y deben tener una posición. Es muy interesante el estudio de eso, ¿no? De esa persona cuando adopta la posición de su lengua nativa, si realmente tiene una posición distinta en cuanto a sus concepciones, sus valores. Está estudiado bastante eso. La respuesta es que sí, que la tiene. Y cuando en cambio adopta la posición, digamos, española, es decir así, el lenguaje, ¿no? Del español, pues eso es un poco otra persona, ¿no? En sus concepciones, en sus interpretaciones. Bueno, Claro, en sí mismo el hecho de ser trilingüe implica diferentes claro, posiciones. implica situarte y posicionarte de formas distintas ante la realidad. Claro, claro. Pues el Cuando chat, cuando llegas a un dominio muy fuerte, claro, otra cosa es que el dominio sea relativo, ¿no? claro, claro. El chat está sobre todo lleno de felicitaciones, doctor Carles, por la excelente Amables. Les agradezco conferencia. mucho. Pero todavía por ahí tenemos algún par de preguntas. Y para esto, doctora Frida, si quieres, además nosotras Gracias. tendríamos unas preguntas, Sí, ¿verdad? claro. Sí, no, Carles, efectivamente, muchas felicitaciones, qué gusto me da. Yo creo que pues hay muchas aportaciones de lo que tú planteas. Fíjate que esto último que comentabas conecta con algunas reflexiones. La importancia de darle un papel central a la cultura en Ujú. la explicación de las e-positions, ¿verdad? Porque finalmente la lengua es cultura, es historia, es participar en el intercambio con personas que tienen una cierta forma de ver el mundo, de generar ciertas prácticas sociales y culturales. Entonces, eso creo que es muy importante porque tú lo has estado empezando a trabajar en tus estudios. No sé si utilizas la palabra interseccionalidad, pero bueno, Ujú. a fin de cuentas es lo mismo. Las e-positions las asumimos en función de nuestro género, de nuestra cultura, claro, de la manera en que se ha educado nuestra emocionalidad, porque la emocionalidad también viene de muchos referentes culturales, hasta de la Ujú. edad. A ciertas edades nos permiten ciertas expresiones emocionales y en otras no. Ujú. Personas con ciertas Efecto. jerarquías se expresan de una manera y cuando no estás en esas jerarquías no puedes de otras. Siento, Carles, que eso es algo que tú estás aportando al tener ese conocimiento de la diversidad cultural y social que se Ujú. da. Y ahí en ese sentido a mí me gustaría que hicieras una reflexión, porque tengo muy presente que en el Congreso de Chile, para algunas personas la preocupación era precisamente el concepto de impositions. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo darle más consistencia? ¿Cómo enfatizar este tema de lo sociocultural? ¿Hacia Ujú. dónde va, digamos, en la teorización de este campo el tema de las impositions? Sí. Bueno, por una parte, como decíamos antes, desde el punto de vista teórico no es fácil, digamos, de demostrar que
Se trata de demostrar que realmente funcionemos así en nuestra mente, ¿no? Estamos trabajando con el doctor Luis Medina, que tú conoces, la posibilidad, digamos, de hacer modelos, de modelar, de hacer determinados modelados utilizando la inteligencia artificial, en el sentido de ver hasta qué punto podemos modelar una inteligencia artificial que sea un alter ego nuestro y que de alguna manera pues veamos hasta qué punto resolvería las cosas iguales que nosotros o más o menos, ¿no? Y esto nos podría dar cierta predicción de decir, bueno, a esta persona si le damos esto, le decimos esto, hacemos esto, hará esto o dirá esto, pensará esto, no lo sé. Seguramente no es tan determinista, no lo es, pero en todo caso sí que la idea, lo decía antes, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial funciona mucho por posiciones, ¿no? Lo más interesante es cuando le pides al instrumento que se posicione de determinadas ideologías, visiones, etcétera, y puedes conversar, ¿no? Con esas posiciones. Pero volviendo un poco a tu pregunta, ¿cuál es? Claro, yo lo que me quejo de la visión constructivista más clásica, digamos, es que no he intentado entender qué pasa en la mente. Que nos falta eso. Sí, 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 seguimos trabajando con meternos. un modelo de caja negra. Entonces llega un momento que dice, bueno, entonces el alumno tiene que reflexionar, lo que decía al principio, bueno, y qué quiere decir eso? Le dices al alumno, venga, reflexione. ¿Y qué? ¿Y qué pasa ahí? ¿No? Entonces ¿Cómo? bueno, la teoría del diario de ocasión sí que intenta hacer una aproximación, decir, bueno, esta persona cuando reflexiona pone en juego determinadas posiciones y sus voces. Y esas posiciones, depende de cuáles sean y cómo ese diálogo se produzca, eso tendrá unas consecuencias u otras, ¿no? También nos dice una cosa para mí muy importante. El aprendizaje no nace solo de la negociación con el otro, como se diría desde una visión vygotskiana, ¿no? También nace, sobre todo, de la discusión y el diálogo contigo mismo. Claro, el Entonces, diálogo interno es importantísimo. claro, entonces el profesor te puede intentar convencer de algo y explicártelo muy bien y tal, pero tú luego en tu mente dices, pero qué tontería, dice este. Y se acabó el aprendizaje. O sea, no, quiero decir que ahí puede haber cortocircuitos, etcétera. Entonces debemos saber más, ¿no? De cómo se producen esos posicionamientos. Entonces, que, claro, la idea de posición, ¿qué quiere decir? Estamos en una teoría, también le pasa a la teoría constructivista en general, que tiene muchos rellenos, como diría el profesor. El profesor Nacho Poto dice siempre que nuestras teorías son leonesas con muchos rellenos, ¿no? Entonces, uno lo rellena de lo que puede. Entonces, podríamos decir que la teoría que han desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, personas que conocemos y amigas, ¿no? Respecto a lo que decía Vygotsky, pues son teorías que de alguna manera han intentado complementar o darles coherencia, ¿no? O darles, digamos, pero podríamos decir que no son únicas, ¿no? O sea, no existe un único constructivismo, ya lo sabemos, ni tan siquiera un único constructivismo social. Claro. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lo que sería la negociación social y el andamiaje social, etcétera, etcétera, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con las aportaciones que se han hecho. Pero luego tenemos que estudiar también lo que te decía, la parte interna, el andamiaje interno, etcétera. Por eso me gusta esa teoría porque vincula lo social con lo individual, con lo personal. No me gusta decir individual, porque la idea es esas voces que yo invoco, las invoco de lo social. Todo ese mundo mío es social, tiene un origen social. Tiene un origen social. Lo que pasa es que a mí me interesa, por ejemplo, ver usted por qué se posiciona, no sé, ante ese problema como eso, como jefe, o como madre, o como súbdito, ¿por qué se posiciona así, ¿no? ¿Qué explica que usted se posicione de esa manera? Y ahí están los antecedentes, que es otra cosa que a veces se ha olvidado un poco en las teorías, en determinadas teorías constructivistas, ¿no? ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué mochila lleva? ¿Qué le ha pasado? ¿No? ¿Por qué ha llegado a donde está? ¿Por qué ha llegado a pensar, sentir y actuar de la manera en que está? Entonces, para nosotros una posición pues sería eso, ¿no? Es la forma en que una persona enfrenta un contexto, una situación, un incidente, tanto cuando enfrenta quiere decir que esa posición implica cómo interpreta la situación, cómo actúa frente a ella, qué estrategias pone en juego y cómo se siente frente a ella. Entonces, para nosotros una posición implicaría esas tres cosas, ¿eh? Y la expresa mediante una voz. Esa posición es expresada mediante una voz. Esa voz puede ser pública o no, o puede ser privada. Y no sé si he contestado a tu pregunta. En todo caso, No, en claro, todo caso, Carlos. Fíjate que me hace reflexionar que eso implicaría fortalecer más, porque hablabas de la investigación, miradas más fenomenológicas, ujú, miradas donde recuperemos más pues todo lo que surge en las miradas del giro narrativo. Desde la narrativa de la persona, cómo nos vamos a meter a encontrar esos tres aspectos
que estás Pero mencionando, Carles. confrontando, Y antes, ya no sé si ahí me estabas. suenas muy posmoderno, Carles, a ver, coméntanos. Puede ser, puede ser. En todo caso, no sé si si has podido estar cuando he contestado a esa persona que me decía lo de qué métodos, ¿no? Qué métodos utilizar, aparte de preguntar directamente a una persona, ¿tú cómo eres como profesor? ¿Qué otros métodos, no? Entonces, claro, hay que triangular, es decir, hay que tomar muchas situaciones prácticas. Para mí las prácticas son fundamentales, ¿no? Ver esa situación cómo actúa en la práctica, grabarlo en vídeo y luego ponerle en conflicto sobre lo que dijo que era. ¿Eh? Se lo decía, no sé si estabas cuando dije eso, ¿no? Le ponía el ejemplo de decir, ese profesor te dice que como profesor es muy participativo en clase y le da protagonismo a los alumnos, y luego cuando escoge una imagen que le gusta a él como profesor o profesora, o tú grabas, le dices que no participa nadie. Entonces, y que te lo explique, Claro, ¿no? Entonces, formas indirectas, ¿no? Por ejemplo, lo del mapping, ¿no? Que te explique por qué esos hitos son importantes en su vida, ¿no? O un vídeo donde hay un incidente y que te interpretes eso y qué haría en su caso. Es decir, formas indirectas, no solo directas, indirectas, que contrasten un poco lo que el individuo sugiere, ¿no? También preguntar a los colegas, yo creo que también a veces es importante, a los colegas y a los alumnos, ¿no? Es decir, contrastar y eso, triangular distintas informaciones que nos den una perspectiva más clara, más global de esa persona, ¿no? Cómo se comporta. En la teoría del yo dialógico hay un apartado interesante, es que algunas veces las personas tienen shadow positions. O sea, posiciones, Germán dice que son posiciones, podrían ser posiciones que tienen en inconsciente. O sea, que el sujeto no sabe que actúa así y claro, en cambio desde fuera tú ves que actúa así. Entonces le pones en contradicción. Habla de dos posiciones divertidas, una que serían las mask positions, posiciones máscara, en que la persona actúa hipócritamente, pero lo sabe. Y la otra sería eh, esta shadow position, que serían posiciones en las que el sujeto no es muy consciente de que. ¿Eh? Entonces, claro. en esa triangulación le puedes decir, es que eres muy agresivo cuando hablas, eres muy asertivo, eres muy agresivo y no te das cuenta. Fíjate que yo veo que son retos grandes para la investigación, por eso te digo que ya te siento muy posmoderno, porque Eh, precisamente volvemos a lo mismo, no pensar ni en procesos universalistas, ni en procesos tersos, ni en tipos ideales, ni en sobregeneralizaciones, porque además las personas en nuestro devenir, tú lo has escrito mucho, nuestra identidad es muy dinámica, pues vamos a caer en contradicciones, vamos a entrar en conflictos, no siempre vamos a asumir una posición o una perspectiva, a veces de manera situacional vamos a cambiarlo. Entonces, sí implica otras formas de acercarnos en sí mismo a esta investigación y cómo encontrar ese punto de equilibrio, Carles. A mí eso siempre me ha preocupado, mira qué bueno que lo dices, ya creo que no soy la única que se angustia por eso. ¿Cómo equilibrar toda esta mirada, claro, cultural, social, que sabemos que es parte de nosotros, de nuestra identidad, con lo que somos ya internamente como persona? Ese ir y venir entre estos dos aspectos, y creo que aquí está interesante esta idea de la C position, ¿verdad? Mi yo bueno, persona, mi yo social, mi yo cambiante, mi yo sí, dinámico. bueno, y como psicólogo, además, claro, es verdad que mi punto de análisis son esas posiciones, esos posicionamientos, y cómo la persona, claro, interpreta su cultura. Porque cuando hablamos de cultura indígena, por ejemplo, claro, eso tiene un peso muy fuerte sobre las comunidades. Pero luego nos interesa saber cómo cada persona interpreta y Pues sí, emplea y da sentido a esos orígenes, a esa cultura. Y no podemos, como tú decías, generalizar tanto, ¿no? Porque las claro. personas finalmente tenemos una historia eso, muy personal, muy idiosincrásica y muchas contradicciones, como tú decías, ¿no? Ahora tú y yo nos estamos posicionando como investigadores que están hablando en público, pero si estuviéramos con una copita de vino, pues probablemente algunas cosas variarían, ¿eh? en Claro, ese, en ese Carlos. discurso. No, y Entonces, mira, nos van a acusar de mentalistas, Carlos, del regreso al mentalismo. bueno, Pero bueno, es que fíjate que ahí es donde está lo que creo que no hemos logrado desentrañar de la mente humana. Los que sí pensamos que hay algo que podemos llamar mente humana, ¿verdad? Porque pues tú sabes sí, que los psicólogos somos complicados y algunos niegan. sí, Prefieren sí, sí, sí. poner caja negra y ciérrale. Pero pues nos damos cuenta, ¿no? Y más en esta, yo sí pienso que en este siglo en que hemos volcado mucho a tratar de ver el interior de las personas y a ver, tratar de ver esa gran diversidad, esas miradas, ya no, ¿qué te diré?, estandarizarnos como pretendimos en el siglo XX, sino más bien ver las cualidades, diferencias, cambios y la existencia de muchos colectivos y sentipensares
que no es tan sencillo explicarlos simplemente por sacar una media estadística o una medida de tendencia central, porque adentro hay mucha más riqueza que explicar. Sí, sí, sí. Por Pues eso vamos a hacernos una fenomenólogos. una persona que al inicio me preguntaba, pero ¿se puede uno fiar de lo que le dice a otra persona cuando le entrevistas? Y efectivamente estamos haciendo mucha investigación, que no solo son entrevistas ya, sino que tienen algún elemento personal interpretable, sino cuestionarios, ¿no? Cuestionarios que se pasan a miles de personas donde se preguntan cosas y esa persona se posiciona y eso lo que dicen es verdad desde la posición que adoptan. Lo que pasa es que no sabemos qué posición adoptan. Pero es verdad, es la posición que adoptan. Entonces se piensa que, bueno, si hacemos cuestionarios, si hacemos 2 millones de cuestionarios, esto es mucho más fidedigno y fiable. Bueno, quizás habrá una tendencia, ¿no? Pero estamos haciendo demasiados estudios que no tratan de ver eso, las formas idiosincrásicas, personales, subjetivas, y en cambio, pues hacen eso, repertorios de muchas cuestiones y tal, en la que la gente se posicionará de una determinada manera y eso lo que nos dice no es realmente lo que la gente piensa, en realidad, ¿no? Sino que sino que lo que la gente piensa que debería pensar. Mira, fíjate que, bueno, ¿qué te diré? Nosotros con nuestras angustias teóricas y existenciales, metodológicas, pero por supuesto, cuando ya todo este ámbito que nos está permitiendo pensar otras facetas para estudiar la identidad, por ejemplo, del profesor, pues la gente se pregunta, y a mí eso me gustaría que tú nos dijeras, ¿qué te gusta o qué te da como esperanza, como propósito esta línea de investigación para apoyar el cambio en los docentes, para lograr que los docentes avancen en su tarea? Yo sé que lo que has hecho todas estas décadas de incidente crítico a mí me gusta mucho porque sí que cuando lo he trabajado veo esa toma de conciencia y esa disparar procesos reflexivos. Ahora en este encuentro que haces entre todo lo que has trabajado de incidente crítico con esta mirada dialógica, ¿a qué le apuestas, Carles? Porque seguramente es lo que nuestros docentes que están aquí quieren escuchar. No, la idea es finalmente lo que nos mueve, lo que nos interpela, lo que nos impacta, es aquello que tiene componentes emocionales, ¿no? Y que de alguna manera nos pone en jaque ya sea desde el punto de vista positivo, porque hay incidentes positivos, de decir, el eureka, ¿no? Es decir, lo tengo, lo veo, lo entiendo, lo comprendo, lo capto, y la otra parte que sería no lo entiendo, fracaso, ¿no? No sirvo para esto, tengo que irme. Entonces, claro, por eso el juego, digamos, entre formación y emocional tiene que ser realmente muy, muy íntimo. O sea, tenemos que hacer formaciones que realmente toquen en lo emocional. ¿Y en qué consiste? Pues finalmente formar consiste en dar voces, aportar voces que a la gente le sirvan para repensar las cosas y para convencerse sobre las cosas. Por lo tanto, nuestro trabajo, lo decía antes también en mi conferencia, ¿no? Es introducir voces en la mente de nuestros estudiantes que dialoguen con sus voces. ¿Mm? Para ello sería interesante conocer sus voces y además pues intentar que nuestras voces pues eso, ¿no? No tropiecen, no tal, sino que conecten con sus voces. Y eso es lo que hacemos los profesores, ¿no? Introducir nuestra voz y además los alumnos lo dicen, ¿no? Siempre me acuerdo de la profesora tal que me decía tal y cual, porque lo recuerdan no solo la voz, Sí, recuerdan a la persona, ¿eh? Recuerdan la identidad de la persona que lo decía, ¿no? Y eso es lo que muy nos padre. conmueve. Eso nos conmueven las voces que de alguna manera nos dan luz, nos aportan tranquilidad, nos consuelan. Entonces, este es nuestro trabajo como educadores, dar voces que permitan comprender mejor, que permitan, digamos, dialogar mejor, ser más críticos, no quedarse con lo superficial, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate que en el fondo creo que, no sé por qué, Carles, me da la impresión, más buenas personas, porque eso nos Bueno, permite, claro, al ser más reflexivos, ser más empáticos. Creo que también ese claro. es un plus que se gana. Yo lo he Los visto jóvenes, mucho en el sí, tema de sí. incidentes críticos, porque es esos ejercicios reflexivos, pero que te permiten empatizar, proyectarte y desde el discurso del otro, pues sí, un poquito avanzar en tu teoría de la mente, ¿no? Para ver la perspectiva de los No, demás. Eso claro. creo que nos falta mucho, No, Carles. es que la teoría de la mente, claro, está Falta funcionando mucho. mucho en el tema de los influencers, por ejemplo, ¿no? La gente, ¿por qué busca influencers? Porque estos influencers los ven como ellos mismos, ¿no? Son personas que se parecen a ellos, que tienen las mismas preocupaciones, que tienen incidentes. Claro, Además, los sí, sí, influencers lo que hacen es presentar incidentes. ¿Sabéis lo que me ha pasado hoy? Y eso que le ha pasado, me ha pasado a sí, mí muchas sí, veces, o me sí, pasará. Carles. Y explica cómo lo ha resuelto, mejor o peor.
etcétera, etcétera. Y ahí está, claro, ahí está. Es una persona que no solo empatiza contigo, eres tú, casi, casi. Cuanto más se parezca a ti y eras tú, más te vas a enganchar, ¿no? Porque tiene tus problemas, tiene sus incidentes, tiene sus preocupaciones muy parecidas a las tuyas. Y ese es el Fíjate que éxito, les ¿no? hemos compartido aquí en el chat, perdón, a todos, el sitio web del doctor Carles. A mí es un sitio que me gusta mucho, lo trabajo mucho con los alumnos, el de Critic Edu, donde Ujú. tienes toda la propuesta de cómo trabajar con el profesorado y con el alumnado, los incidentes críticos, donde ya has tematizado y representado desde pues lo que es la vivencia de la universidad, de las escuelas básicas, estos temas y has compartido. A mí me gusta mucho muchas narrativas de incidentes críticos con las que efectivamente pasa esto, Carles. Dices, esto me Ujú. ha pasado a mí, mis Sí, sí, alumnos sí. se me insubordinaron igual que a este profesor, él reaccionó así, yo reaccioné así. Ujú. Los alumnos no están contentos con mi clase, yo creí que mi clase era una maravilla y miren, me doy cuenta que no. Los dilemas de la evaluación, Carles, creo que a eso les Ujú. daba mucho peso porque te das cuenta que eso a los docentes nos pone Mm. siempre en situaciones muy difíciles que nos cuesta resolver. Es un Para tema los clave. maestros de básica, el dilema de la disciplina y la relación pedagógica con jóvenes y adolescentes, Ujú. la falta de sentido y interés por los contenidos del currículum. Claro, sí veo pautas, hay algunos que me han dicho, nosotros no nos atreveríamos a decirle lo que le dijeron ahí al profesor catalán, ¿eh? Aquí no se Ujú. puede, pero claro, Ujú. hay otras formas, aparecen mucho las estrategias de resistencia que tenemos maestros y alumnos, entonces creo que esos son espejos de vida, si me permites decirlo, Sí. y ahí aparecen todos estos mecanismos que nos comentas, Carles. Entonces, pues ahí se los compartimos para que se Ujú. animen también a hacer sus incidentes críticos, versión Sí. mexicana, Sí, versión mucha gente, hay mucha gente, muchos profesores, algunos comunicándose conmigo, otros no, que han hecho, que están haciendo de como una especie, digamos, de repositorio, ¿no? De incidentes, en vídeos, etcétera. Ahora mismo una persona a la que yo ayudé con su tesis y tal, que han hecho unas específicas sobre obstetricia en enfermería. Ha hecho incidentes específicos en sí. este ámbito, ¿no? Y parece que está funcionando muy bien con sus estudiantes, ¿no? Y mucha gente ha tomado esos ejemplos y me parece fantástico, ¿no? Esa posibilidad, por lo que decíamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y entra en esa categoría que decía al principio que yo no conocía en esos términos de retribución social, ¿no? Pero la idea de que los estudiantes en sus trabajos de curso en la universidad hagan materiales, por ejemplo, estos vídeos, que puedan servir a la comunidad, ¿no? Y que pueden ser útiles para otros docentes, pueden ser útiles para otras personas. Eso también me parece muy importante porque en la universidad producimos muchos productos que son inútiles. Entonces, intentemos producir productos que a los estudiantes no solo les sirva para que ellos aprendan, sino también puedan servir para que otros puedan aprovechar ese material, ¿no? Bueno, y se ha creado, Carles, de alguna manera, mucho creo que ahí está tu impulso, toda una escuela latinoamericana, me atrevo a decir, de estudio de incidentes críticos. Los Ujú. chilenos tienen mucho trabajo muy interesante que lo han volcado en la formación docente, sobre todo de docentes nobles, cómo trabajar con sus incidentes críticos para apoyar su desarrollo profesional cuando empiezan a enseñar. Pero pues en el último evento que estuvimos, Carles, qué trabajos tan interesantes llegaron de casi toda América Latina. ¿Qué opinarías tú? Porque creo que eso sería importante que comentes que estás impulsando toda una red para que todos estos temas de identidad dialógica, incidentes críticos, etcétera, pues nos permitan generar una comunidad tanto de Ujú. indagación como de reflexión y de apoyo a las instituciones educativas. Estamos trabajando en esa posibilidad. Ya tenemos un poco pensado que el tercer Congreso Iberoamericano sobre Educación Dialógica será en Lima, en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y ya estamos preparando un poco también una sociedad que hemos creado, que es la Sociedad Iberoamericana de Educación Dialógica, en la que pronto tenemos la web y estamos esperando tenerla para invitar a muchas personas. Bueno, tú formas parte además de ella, como sabes, como miembro honorífico de esa sociedad y estamos invitando a muchas personas para que, bueno, se unan y podamos trabajar con estos materiales, por ejemplo, ¿no? La idea también es producir materiales que sirvan a la comunidad, ¿no? En estos temas. Otro tema además que no he hablado hoy, pero sí que
me disgustaría irme sin comentarlo al menos un poco, es que cada vez me interesa más también el tema del partnership o el partenariado, ¿eh? El partenariado, es decir, la posibilidad de que los alumnos Claro, sean más protagonistas en nuestras compañeros de clases y en aprendizaje. nuestras educación, ¿eh? La posibilidad de que los alumnos tomen decisiones. Antes hablaba de negociar con algunos alumnos que parece que estén fuera del sistema, ¿no? Pero y eso es, yo creo que tiene mucho que ver con la personalización de la que habla César, ¿no? Con el sentido de personalizar para mí tiene mucho que ver en que el alumno no sea alguien al que se le escucha, no, que él haga la propuesta. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué vas a hacer cuando acabes de? ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? ¿Quieres formar una familia o no? ¿De qué manera? Y, pues, para ese proyecto tuyo de vida, ¿qué tienes que aprender y cómo lo harás? ¿Mm? Entonces, a partir de ahí negociar un itinerario con ese alumno, ¿no? Una trayectoria y que sea el protagonista y se comprometa y se diga incluso, vale, si no cumples, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Volveremos a revisarlo, no sé qué. A lo mejor esas expectativas son muy altas y tal. Eso pero, pero claro, no los alumnos solos, ¿eh? Separados de los demás, sino dentro de unas trayectorias de clase, dentro de unos... Bueno, y también la idea esa ecológica, ¿no? Es decir, no solo en la escuela, ¿no? Sino en la familia, en otros escenarios sociales, ¿no? O sea, ese alumno tiene una trayectoria que se ha negociado y que involucra a los distintos escenarios en los que se desarrolla ese alumno e involucra lo que se está pasando en una clase, lo que está pasando en una familia, lo que está pasando en los entornos, ¿no? O sea, que no es para ti solo, sino que es algo que contigo hemos negociado, pero que está en la que se involucran muchas veces otros, porque trabajas en equipos, porque trabajas, ¿no? Esa idea es muy importante, que el alumno se sienta comprometido, protagonista, que sienta que eso lo ha decidido él para él mismo y que por supuesto es negociable, es modificable, pero tenemos que ir más hacia allí, porque si no se está produciendo ¿sabes? Una distancia y un corte entre los docentes y los estudiantes que es preocupante, ¿no? Y deberíamos entrar en el ruedo, en su ruedo, entrar en su ruedo y negociar desde sus preocupaciones y sus cosas, ¿no? Más. Pues mira, yo espero que con la charla tan bonita que nos has dado, que todo el mundo te sigue felicitando, nos llevemos toda esta idea de esa connotación que a mí siempre me ha gustado mucho de la palabra diálogo, porque es ese encuentro comunicativo, en Ujú, realidad buscar un encuentro comunicativo, tanto interno como con los demás, que es lo que nos permite ir creciendo, reconstruyéndonos y pensando de otra manera cómo avanzar como colectivo, como sociedad, como persona. Y esa es ujú. la parte que yo siento muy, muy bonita de este trabajo. Ahí es donde yo veo qué bonito que los educadores nos dediquemos a eso, a buscar caminos para encontrar contextos de posibilidad y mejora. Y creo que todas estas propuestas son para eso. Y tú que estás muy metido en el tema de docentes, pues es para eso, para acompañar a los profesores, para lograr un mejor camino en su desarrollo como persona y como profesional, Ujú. ¿verdad? Esa sería Entonces, bueno, la finalidad última, sí, realmente. pues para Muy bien. hacerle contrapeso a una sociedad tan complicada que no es amable ni es dialógica muchas Sí, veces. cada vez Pues no menos sé, en mi algunos querida Ade. casos. Bien, sí, siguen las felicitaciones, se nos Gracias. quedaron ahí en el tintero algunas preguntas, pero sobre todo agradecer al doctor, porque en realidad esta conferencia y en los comentarios lo mencionan mucho, pues impacta en todos los ámbitos, en cualquier nivel educativo, todos los que estamos inmersos en este proceso educativo, el diálogo es un asunto transversal que lo podemos analizar, reflexionar desde diferentes perspectivas. Yo lo pienso mucho con mis estudiantes del doctorado sobre esta reflexión que es necesario, este diálogo con ellos mismos que tienen que realizar durante todo el proyecto, en teorías, en enfoques, y ese posicionamiento teórico que nosotros insistimos en el doctorado, bueno, esta es una Ujú. estrategia muy valiosa para ellos. Y en Una, general, acti- una actividad que yo hago mucho con mis doctorandos, por ejemplo, es eso, es que sean capaces, yo les doy unos papelitos, les digo, tienes que defender esa idea, pero desde una visión argumentativa, desde una claro, visión persuasiva, y que se entrenen a cualquier tema y ahora eres una directora de un centro de alta complejidad, con tal y tal, y tienes que defender ante unos padres, mediante un diálogo persuasivo, esto. Entonces, que se entrenen a dialogar y a hacer ver cómo las formas de diálogo determinan las consecuencias. Para los asesores y asesoras eso debería ser,
obligatorio. Las Obligado, competencias obligado. en formas de diálogo deberían ser totalmente, porque es su principal herramienta de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y seguramente te pasa, ¿verdad? Cuando Sí, llegan sí, los estudiantes al posgrado, pues no tienen esa habilidad o esa cualidad de hacer este tipo de reflexiones, ¿verdad? Y dialogar consigo mismo. Entonces, insisto, en cualquier ámbito del proceso educativo que queramos reflexionar sobre esto que nos has planteado, doctor Carles, muy, muy pertinente y muy amable. Muchas estoy gracias, Ade. muy agradecida por eso, ¿verdad? Todos los Gracias a que nos están vosotros. escuchando seguramente lo están viendo o aplicando, cómo lo podrían aplicar en sus diferentes contextos y niveles educativos. Qué bien. Pues yo creo Pues que encantado. vamos cerrando, ¿verdad? Doctora Frida, si ya no tienes algo más que decir, pues yo a los dos, a ambos, y bueno, por supuesto al doctor Carles y a todos los que estuvieron en la conferencia, muchísimas gracias por su asistencia, participación, entusiasmo y claro, compromiso en esto que todo el mundo estamos, ¿verdad? En los procesos educativos. Muchas gracias a vosotras, a vosotros y gracias por acompañarme. Son las 9 de la noche aquí, o sea que voy a tomarme un refrigerio y os deseo, pues eso, una muy buen día y una vuelta a vuestras aulas, a vuestros lugares de trabajo y ojalá alguna de estas ideas os sirvan para algo. Esmeralda, entrégame para Perdón. revisar uno de los videos y el objeto. Bueno, 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 todo muy el bien. tiempo tuvimos esta complicación, ¿verdad? De los micrófonos. Bueno, eso no ha sido grave. Han sido incidentes pequeños que los hemos Sí. sabido resolver. Muy bien. Bueno, siempre Bueno, subimos el video de la conferencia, muy bien, el programa, este seminario sigue, muy bien. acuérdense, en un mes tendremos otra sesión y bueno, pues encantados, ¿eh? La verdad es que este seminario, Carles, siempre para mí es una delicia. Escuchar personas como tú, aprender, conversar, bueno, qué gusto da, ¿verdad? Para Para mí también, ponernos la para mí pila también. en nuestra tarea educativa. Así es. Así es, así es. Muy bien. Bueno, Un Pues abrazo. abrazo nada, a igualmente, todos, igualmente. abrazo, abrazo para Hasta Gracias, todos. pronto. gracias, doctor Chao, chao, Carlos. chao, Hasta chao, luego. Hasta luego. chao, chao.